del subte? Sí, señor. ¿Sabes cuánto está el pasaje? Ahora 4.50, hasta dentro de poquito 7.50. ¿Qué pensás de eso? Un horror. Estamos trabajando, cuidando a los más débiles, haciendo un camino gradual. Gran parte de la luz, más del 60%, sigue siendo subsidiada por el Estado. Buena parte del gas, buena parte, más de la mitad del tema del transporte. Se está buscando hacer un camino gradual. El boleto debería estar subsidiado, no tendría que pagar nada la gente por el boleto, porque cuando va a trabajar. ¿Es un golpe fuerte al bolsillo? Y me parece que sí. Saliste del subte. ¿Cuánto te costó el boleto? 4.50 puede ser. ¿Sabías que se va a 7.50 ahora? No sabía. ¿Pensás que lo vas a poder sostener? De poderse sostener se puede porque igual hay que ir a trabajar. Para todos los que trabajamos diariamente, viste, es un golpe. Las tarifas, los aumentos, todo es un golpe. Todo aumentó y bajo una, digamos, una excusa, porque para mí estábamos bien. ¿Cuánto subte tomás por día? Yo tomo 2 nada más. Entonces ahora vas a tener 15 pesos por día. Sí, sí. ¿Hiciste ya la cuentita cuánto se te va a ir el presupuesto de este mes? No hago las cuentitas porque me amargo. Aumentaron los servicios, aumentó el boleto del colectivo desde antes, el boleto ahora del subte, y aparte hay que tener en cuenta todos los aumentos y que no aumentaron los sueldos todavía. Tenemos un sistema profundamente injusto, porque se subsidiaba por igual a cualquiera, no importaba su ingreso, y lo que estamos trabajando es para hacerlo más equilibrado, tanto a nivel del ingreso económico como también a nivel del territorio federal. ¿Dejaste de hacer algo? Sí, los placeres los vas dejando como para lo último. Recortás de otras cosas, viste, o ropa o zapatos. Empecé a recortar sobre todo las salidas. Menos salidas, menos disfrute, te juntas más en alguna casa. Uno tiene que dejar de comprar otra cosa para poder pagar todo lo que ha subido de precio, ¿no? Sabemos de vuelta que no es fácil, pero agradecemos el esfuerzo y la comprensión de la enorme mayoría de la población que entiende que este camino era el único que nos quedaba frente a la economía que recibimos. A partir de mañana el subte iba a costar 7,50. Sin embargo, hoy se conoció un fallo de la jueza Elena Liberatori que dispuso un amparo, un freno al tarifazo. La parte más caliente de la noticia dice que mañana iba a haber un ruidazo, una protesta de los metrodelegados y de algunas ONG de defensa de los consumidores contra este tarifazo que, insisto, iba de 4.50 a 7.50. Finalmente no habrá aumento. Mañana quienes viajen en subte van a pagar o van a seguir pagando 4.50. Después vendrá lo de siempre. La apelación contra el amparo, definirá la Cámara y ahí su ruta. Pero por ahora está en 4.50 la tarifa, fue frenado por un aumento judicial, otro tarifazo, en este caso tarifazo en el subte. No depende del gobierno nacional, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero a los efectos da lo mismo porque están alineados en la misma política y son de la misma alianza de gobierno, ¿sí? Después hay que pensar un poco más, dar un paso más atrás y tratar de entender qué hay detrás de los tarifazos, ¿no? Según el gobierno hay dos necesidades. Una es la necesidad de bajar los subsidios, ¿sí? Los subsidios eran un mecanismo que en un principio el kirchnerismo utilizó para estimular el aparato productivo y que después quedó como una receta anquilosada que servía para quedar bien con las empresas, para retornos, para no aumentar las tarifas y que esto desatara la inflación, se convirtiera en un balde de nafta sobre la inflación, en fin. Los subsidios se convirtieron en una especie de receta repetida para cualquier cosa que terminó generando un desfasaje monumental en la tarifa de luz, de gas, de transporte, etc. ¿Qué decía el gobierno de Cambiemos? Decía, bueno, hay que bajar los subsidios. ¿Por qué? Porque los subsidios sumados generaban unos 4.000 millones de dólares anuales de déficit, una fortuna de plata. Eran, junto con Tierra del Fuego y junto con la importación de autopartes, las tres principales fuentes de pérdida de divisas. ¿Se acuerdan cuando había cepo al dólar? ¿Sí? 4.000 millones de dólares se iban en subsidios a la energía, al transporte, al petróleo, al gas, etcétera, etcétera. El argumento fundamental del gobierno de Mauricio Macri, encarnado sobre todo en el ministro villano Juan José Aranguren, era
había que bajar los subsidios para ahorrar plata del presupuesto y también para recomponer la rentabilidad de las empresas. El problema es que la manera en que se hicieron los aumentos privilegió más el interés de la recomposición de la ganancia de las empresas que la reducción de los subsidios. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno, yo sé que es muy complicado, hay que tomarse el trabajo de leer, que uno se interpretan las cifras para un lado, otros para el otro, pero en general, cuando uno ve que se bajaron los subsidios en una medida, pero sobre todo se recompuso la rentabilidad de las empresas. Esto es lo que pasa en el gas, ¿sí? En el caso del gas, es mucho lo que se aumentó el precio que se paga por el gas en bruto, para explicarlo de manera sencilla. O sea que los aumentos de tarifa, de toda la guita del aumento de tarifa, en general, va más para las empresas, ¿sí?, que para la reducción del subsidio. Y esta reducción del subsidio no está impactando en uno de los problemas graves que tiene el gobierno ahora, según la mirada de los economistas ortodoxos, no de los kirchneristas y de los keynesianos, que es el déficit fiscal. Si se descuentan, es una cuenta muy complicada de macroeconomía, pero el déficit fiscal hoy en la Argentina está en niveles preocupantes que aún un programa económico ortodoxo como el que intenta aplicar el gobierno de Macri no está logrando bajar. Entonces, ¿qué es detrás de este tarifazo, detrás del aumento del gas, de la luz? Lo que el gobierno dice es para bajar los subsidios, pero cuando se desglosa a dónde va la guita que cada uno paga con el aumento de tarifas, hay muchos que dicen, no, muchachos, cuidado, porque no es tanto para bajar los subsidios, porque los subsidios permanecen, sino que termina yendo a recomponer la rentabilidad de las empresas. Y esto es lo que descubre el fallo de hoy. El fallo de hoy de la jueza liberatoria dice, momentito, le da la razón a varios de los que se presentaron con amparos. Metrodelegados, el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, un legislador del Partido Obrero que se presentan y todos dicen que en los ítems que pedía la empresa Metrovía es una empresa que ha disfrutado de los subsidios durante años, ojo, no es que les ha ido mal, era al nivel de los sicilianos, han disfrutado de los subsidios en gran forma. Bueno, dice que se tomaba la depreciación del material rodante, o sea, el gasto, ¿sí?, de los subtes que se van gastando, y los gastos de mantenimiento y seguridad, se los querían enchufar a los usuarios cuando tenía que ser un gasto de la empresa, ¿sí? Entonces la jueza le dio la razón a lo que pidió el amparo y le dijo, ojo, que acá le están queriendo meter gato por liebre a la gente, le están queriendo hacer pagar a la gente cosas que tiene que pagar la empresa como parte de su costo y de su riesgo empresario. Entonces, ahí es donde la jueza, con buen criterio, la jueza liberatoria dijo, no, momentito, le dio la razón a los que pedían el amparo y dijo, la tarifa no es para recomponer la utilidad de la empresa o para que la empresa gane más plata, es para que los usuarios viajen mejor. Entonces ahí la jueza descubrió un truco y dijo, no, esto no. Ahora después vendrán los amparos y a lo mejor la Cámara le da la razón al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero este es el problema fundamental. Si la gente está dispuesta a pagar un poco más para que bajen los subsidios, o como dice el gobierno, al bajar los subsidios baja la presión inflacionaria, hay muchas de esas cosas con las cuales hay encuestas que indican que la gente está de acuerdo. Ahora bien, si los aumentos van a que las empresas, como en el caso de Metrovías, mejoren su rentabilidad, ahí es donde estalla la bronca. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Nosotros creemos que justamente la tendencia a la baja de la inflación, que como hemos dicho en su momento, en el segundo semestre se irá verificando. Vamos a ver claramente un segundo semestre con una inflación más baja que el primer semestre y con una inflación todos los meses un poquito más baja. Y eso va a ayudar justamente a que de a poco, a partir de la implementación de estas paritarias que fueron hechas en los últimos meses, se pueda ir recomponiendo aquella parte del salario real que se puede haber afectado en los primeros meses. Con lo cual creemos que en todo caso lo más probable es que con el tiempo el salario va a ir ganándole a la inflación, que va a ser cada vez más baja, en una tendencia consistente y sólida hacia el futuro. Lo que está haciendo este gobierno es justamente trabajar para evitar una gran crisis económica que hubiera ocurrido si no hubiese habido un cambio en la Argentina. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que es un momento duro, sabemos un momento que para muchos argentinos vivir esta transición económica no es fácil, pero también sabemos que estamos convencidos y que la gran mayoría de los argentinos está convencido que vamos por el camino correcto para estar mejor y que de a poco vamos a estar cada día un poco mejor.
gabinete Marcos Peña hoy para explicar la cuestión de los aumentos de tarifas. Claro, en general, insisto, hay encuestas que dicen que la gente está dispuesta a comprender los aumentos de tarifa, pero una cosa es comprender un aumento razonable en la tarifa, otra cosa es que pasen episodios como el del gas o como cuando pasa lo del subte, porque la tarifa del subte, este es el otro detalle interesante que también dice los amparos, no es que la tarifa del subte no se modificó en todos estos años. Macri sinceró las tarifas del subte y las fue aumentando, y la verdad hay que decirle que ganó un par de elecciones aún habiendo aumentado la tarifa del subte, con lo cual esto quiere decir que la gente, el que lo votaba o que andaba por la ciudad, convalidaba la manera en que Macri estaba gestionando el subte, aumentando las tarifas en mayor proporción que, por ejemplo, lo que aumentaba la tarifa del transporte público, de trenes o de boletos. Ese modo de gestionar con aumentos más sinceros, Macri le dio votos e incluso uno puede decir que le dio la presidencia, porque la plataforma de gestión con la que gana la presidencia fue la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, algo está pasando con los aumentos que empieza a haber esta resistencia. Le voy a preguntar a Luis Petri, que es diputado nacional de Cambiemos por la provincia de Mendoza, ¿cómo lo analiza? ¿Les están golpeando la resistencia a los aumentos? Pero primero tenemos que analizar cuál es el contexto y en qué situación se coloca la República Argentina de diciembre del año pasado cuando nos toca asumir el gobierno. Pensemos que los subsidios en el año 2005, Rolando, eran de 1.180 millones de pesos. En el año 2015 esos subsidios alcanzaron los 140.000 millones de pesos. Estamos hablando de un acumulado de 7 años que se pagaron en subsidios en la República Argentina. 600.000 millones de pesos en subsidios. Yo estoy de acuerdo que fue para un que festival. tengamos en cuenta y para que la gente tenga en cuenta de lo que esto representa, la asignación universal por hijo, con todo el impacto social que tiene, anualmente representa no más de 35.000 millones de pesos. Digo, de pasar a representar el 1,3% del Producto Bruto Interno, pasó a representar el 4,7% del Producto Bruto Interno. ¿Y esto qué generaba? Generaba inflación, porque esto obligaba al gobierno a emitir, esto generaba déficit del Producto Bruto, déficit presupuestario. Y era tal la cantidad de guita que generaba corrupción. Imagínate que tuvimos un déficit del 7% el año pasado, cerramos. Entonces no podíamos mantener, y además era inequitativo. Por ejemplo, Edenor y Edesur tenían una tarifa 7 veces más baja que el resto de las provincias argentinas en lo que tenía que ver con la provisión energética. Entonces, no era un sistema ni equitativo ni era un sistema federal. Entonces, necesariamente nos teníamos que ver en la obligación, y esto lo anunciamos previo a las elecciones, en campaña electoral. Y creo que todos los candidatos que pugnaban en ese momento por la presidencia daban cuenta de que era necesario sincerar el régimen de subsidios, porque los terminamos pagando todos. Esto es, o lo pagás directamente en la boleta de luz o de gas, o lo terminás pagando indirectamente. Pero nadie se dio cuenta cómo iban a vacunar a la gente con esa tarifa. Bueno, a ver, este gobierno... Nadie se dio cuenta. Hay una realidad y ¿quién gobierna? ¿Un robot que dijo hay que aumentar, y te vacunaron 1.800% de aumento? Es cierto que la implementación se pudo haber hecho mejor. El gobierno reconoció que habían habido errores en la implementación. De hecho, tomamos medidas porque, por ejemplo, inicialmente se preveía otro tipo de aumento, actualmente va a ser un aumento, si así se termina decidiendo, del 400% en relación a la facturación del mes del año anterior. Sí, pero ahí me parece que la cuestión está en la base de la instrumentación. Yo creo que se quisieron llevar, con la emergencia, con el malabarismo de la emergencia, se quisieron llevar de pecho a la gente y había una audiencia pública. No. Si hubieran convocado las audiencias públicas, tal vez hubieran hecho las cosas bien. Bueno, entonces, ¿cómo? El gobierno que venía a decir que mejoraba el grado de institucionalidad, se quiso cabalgar la audiencia pública. En el caso del gas no era necesaria la audiencia pública, es discutible si era necesario o no. Hay unos señores que se llama Cámara Federal que no opinan lo contrario. Claro, pero hay varios juristas que ya dicen que en definitiva no era imprescindible la audiencia pública. Pero independientemente de esto... Échenlos. A los que le dijeron eso, échenlos. Somos conscientes de que en la instrumentación hemos tenido problemas, pero también esta es una de las diferencias que marcan el estilo de este gobierno respecto del gobierno anterior. El gobierno anterior, ante este tipo de medidas, no retrocedía. Este gobierno reconoce cuando puede haber cometido errores, los revé, los revisa. Una vez quisieron aumentar la tarifa, acordate, y debido tuvo que retroceder en chancletas. Bueno, sí. Y seguían aumentando este festival de subsidios que nos ha llevado a este embudo energético en el cual se encuentra Festival de subsidios, embudo energético. Dice acá el diputado. Rodolfo Tayal, perdón, el diputado nacional del Frente para la Victoria. El diputado Petri decía que los subsidios generaron inflación, generaron déficit fiscal, que probablemente sea cierto, pero para mí lo más importante que generaron los subsidios
trabajo, consumo, actividad económica. Y una cajita feliz. Y una cajita Bueno, feliz de la cual hay unos cuantos que tienen que rendir cuenta. Después, después por ahí, si te queda tiempo... No, sí, para eso hay tiempo, no te preocupes. Sé que no te interesa mucho el tema, pero habría que comparar, ¿no?, los 9 millones de Baez con otras situaciones y con otras cajas. Pero, De López, no de Baez. de Baez López. tiene Bueno, 840 millones. Baez está mejor. No, No puede revolear las estancias por encima del convento. Entonces, para mí, en el fondo todo se circunscribe a qué modelo de país queremos. Yo quiero un país con subsidio a la energía. Así de simple, porque eso permite que una pyme subsista, que contrate trabajadores, que esos trabajadores cobren, que le ganen a la inflación, que consuman. Ese fue el país de los últimos 12 años. Y puede haber habido inconvenientes, y la verdad que es una pelota de plata, 140.000, como decía recién Luis, pero... es una cuestión de elección. Yo elijo ese país. Y no ahí yo digo, así como discuto con él, quiero discutir algunas cosas con vos. Me parece que hubo mucho capricho. Durante 12 años la gestión energética no contempló ningún tipo de energía alternativa. Hoy Alemania tiene el 25% de su electricidad con parque eólico. Es muy caro. Acá en la Patagonia. No, es muy caro. ¿Sabés quiénes son los que se van a nuclear es presentar? barata. No, y la energía nuclear... la energía nuclear es, al igual que las represas hidroeléctricas, requieren de una inversión grande y de un mantenimiento pequeño. Hubo una resistencia, especial. Ahí me parece que había más cuestión de lobby que otra cosa. Hubo mucho capricho también en la gestión energética. Puede ser, no sé, yo no soy un especialista, pero para mí la elevación de los megawatts a todo el sistema integrado energético nacional fue impresionante. O sea, hubo una inversión fabulosa, y lo más importante es que hay que comparar la famosa exportábamos energía y ahora la tenemos que importar. Y claro, eran dos países distintos. En una había 55% de pobreza. ¿Quién iba a consumir gas? ¿Quién iba a consumir luz? ¿Qué pymes iban a consumir energía? Y hoy estamos, o por lo menos hasta el día de diciembre, hoy estamos en un tobogán. Hasta el 10 de diciembre había 7% de desocupación o menos, trabajo, consumo, actividad económica. Me parece que ese es lo que hay que valorar. Voy a aprovechar que tengo acá dos de los actores del día, ¿no? Claudio Le Carbonara, del Sindicato de Trabajadores del Subte, y Patricio del Corro, diputado del Frente de Izquierda. Son dos de los firmantes de los amparos que la jueza Liberatori hizo lugar, según estuve leyendo por ahí. ¿Qué es lo que descubrieron ustedes en esos amparos, por lo cual les dan la razón? Bueno, primero nosotros muy preocupados por el anuncio del tarifazo, el mismo día miércoles que salió publicado en el boletín oficial el anuncio del aumento de tarifa que se iba a dar el día de mañana, presentamos un amparo para tratar de frenarlo, porque entendíamos que se trataba de un ataque muy profundo contra la economía, contra el bolsillo de los que usamos el transporte público, que somos mayoritariamente trabajadores, estudiantes. En un servicio que ya había aumentado. En un servicio que con este aumento redondearía casi 600% de aumento desde el 2013 a esta parte. Entonces a nosotros nos surgió una pregunta también. ¿Qué paritaria en el país aumentó en el mismo tiempo 600%? O sea, ningún trabajador... Venían atrasados, el subte venía atrasado. Es que ese justamente es uno de los argumentos que presentamos. No se sabe realmente cuál es el gasto. Creo que vos lo decías un poco al principio. No se conocen... Lo dice la jueza. No se conocen los números. Son los argumentos que presentamos en el amparo con Patricio del Corro, que es legislador del PTS Frente de Izquierda aquí en la ciudad, preocupados por eso, porque cuando se hizo la audiencia pública, después de una suspensión, porque no se había llamado en tiempo y forma, la audiencia pública que no es vinculante, y a pesar de que el 100% de los que intervenimos en la audiencia pública lo hicimos con argumentos en contra del aumento, el gobierno de la ciudad decidió aumentarlo, pero uno de los argumentos más importantes es que no se conoce realmente cuál es el valor de la tarifa técnica sobre el que quiere hacer el aumento el gobierno de la ciudad. Metrovías es la empresa concesionaria, una de las concesionarias del Grupo Roggio. Que es el mismo del Urquiza antes de la estatización. Es todavía del Urquiza, tiene parte todavía en la explotación del Mitre y del Sarmiento. ¿Cómo? No es que el ferrocarril fue estatizado. No, siguen siendo parte de quienes llevan adelante, digamos, la explotación del servicio, con parte del Estado. Claro, o sea que disfrutaron de los subsidios. Lo siguen disfrutando, no es que lo disfrutaron. Y aparte es una de las concesionarias
de Menem, desde el No es que van a bajar 94 los al subsidios, presente. perdón, no es que el gobierno baja los Aumentaron, subsidios. te digo este dato, con el Sí. subsidio, aumentaron 60% del 2014 al 2015 a 1.600 millones de pesos por año y va a volver a aumentar ahora, ya lo advirtió el gobierno de la ciudad. Esto era lo que yo recién le quería contestar a Rodolfo. Independientemente de este incremento de tarifas, la estructura de subsidios se mantiene. Esto no es una mala noticia, ¿no? No, Pero bueno, es una buena noticia. la mayoría de los países mantienen subsidiadas sus recursos energéticos o su energía. El problema es la cantidad que esto subsumía o que significaba en el presupuesto nacional esta estructura de subsidios y que además paralizaba la inversión, digo, que esta era otra de las cuestiones. Y además no fomentaba, por ejemplo, la inversión en ¿Qué energías inversión? ¿No es que limpias. en el caso de los subtes, ¿no es que los subtes son del Estado? Bueno, ¿Los vagones no son del Estado? Bueno, no, digo, no sé cómo será. Y el PRO, lejos de hacer la inversión de 10 kilómetros por año que había prometido en la campaña... No, eso es viejo. Igual lo votaron. Bueno, después de ahora, eso. por ejemplo, están diciendo que van a bajar la frecuencia a 3 minutos. Lo cual los trabajadores ya denunciaron que es una mentira porque no están las formaciones, no están las señales. Y por lo que decían de los subsidios, ¿no? No, pero vamos a la pregunta mía es, ¿de quién son los trenes? Da una oportunidad. Del Estado. Del Estado. Sí, da una oportunidad, digo, a mí me parece que este amparo, independientemente que uno puede cuestionar, puede estar de acuerdo o no, le da la oportunidad al gobierno de la ciudad, porque esto no es el gobierno nacional, esto hay que aclararlo, es el gobierno de la ciudad, a que transparente la estructura de costos. No le da Y la para que- oportunidad, lo obliga a la sí, justicia claro, porque la oportunidad la exactamente, pero tuvieron bueno, previamente pero, cuando digo, hace meses le va a venimos tener el cuestionando gobierno lo de la mismo. ciudad la posibilidad de quieras demostrar cuál es la estructura de no costos, quieras en presentar definitiva. una falencia No, o pero una está mala bien. política del gobierno Pero está bien, como pero en algo definitiva- bueno, porque pero en no tiene definitiva nada que ver se va con a una poder- decisión se va a poder de analizar y rever lo que poner le bajo la dijimos lupa los todos los números de que la estuvimos en la empresa. audiencia Incluso pública. dudo Digo, me que parece sea que va a así, estar bueno. dudo mucho. En primer lugar, el fallo dice que hay inconsistencia en decir a dónde van los subsidios. O sea, que los subsidios que le daba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se sabe dónde van. O sea, no iba a mejorar el servicio, no iba a mejorar la calidad de transporte de los que viajamos todos los días, tampoco de los trabajadores del subte. Entonces, ¿a dónde iban? ¿Cuáles son entonces los argumentos que presentaron para decir que sí corresponde aumentar la tarifa a 7 pesos con 50? ¿Qué explicaron? ¿Qué dicen? Bueno, ellos arman una cuenta donde dicen que viaja menos gente de la que viaja y tienen más gastos de los que tienen. Entonces esa cuenta les hace llevar a 13 pesos lo que le dicen la tarifa técnica y entonces dicen, por eso mantienen los subsidios que aumentan un 60% y la tarifa un 67%. Un negocio redondo. ¿Por qué yo creo que no van a aprovechar esta oportunidad? Primero, porque, como decía Claudio, los está obligando la justicia a decir qué está pasando. Segundo, porque ni el gobierno nacional anteriormente, ni el gobierno de la ciudad y el PRO ahora vienen diciendo cuánto gana Metrovías. Nosotros hacemos una pregunta simple y que nadie pudo responder. ¿Cuánto gana Yo te agrego Metrovías? una cosa. A ver, hay algo que no entiendo. Si los vagones los paga en la ciudad, los compra la pagamos, ciudad. ya los pagamos. Sí. ¿Qué pone Metrovía? Metrovías lo que se encarga de hacer es de dar el Es servicio. como el peaje, pone la cabina explotar, para cobrar. saca. En vez de explotar, poner debería saca. ser mantenimiento, debería ser inversión en mantenimiento que no se hace. Por eso nosotros hace años, y creo que lo hablamos muchas veces con vos, estamos denunciando las falencias, no solo en lo que tiene que ver con el confort y la calidad del servicio en cuestión de rapidez, sino la seguridad con la que viajamos y con la que nosotros transportamos a los usuarios y también la seguridad en los lugares de trabajo. A nosotros se nos han muerto muchos compañeros por falta de inversión en mecanismos de seguridad. Los trenes que se compraron, inclusive los trenes 0 kilómetros que se compraron para la H, se compraron con un sistema que trata de reemplazar el trabajo humano con digamos, un manejo automático que hace una semana y media casi hace que choquen 2 trenes de frente con pasajeros. O sea, esta es la impericia, el desinterés, la desidia y la complicidad que hay del gobierno de la ciudad con la empresa Metrovías, como antes era el gobierno nacional del Frente ¿Cómo para se la hace Victoria. para hacer que los concesionarios inviertan? Primero yo creo que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, que han mejorado sustancialmente el servicio de subte y eso lo reconocen los propios usuarios. No es verdad. Segundo, que esto no afecta a quienes utilizan cotidianamente el servicio. ¿Vos lo porque utilizás el servicio? Yo he utilizado el servicio y lo utilizo No, pero lo cotidianamente. utilizás Yo lo utilizo cotidianamente. cotidianamente, utilizo la B, por ejemplo. Entonces sabés lo que hay utilizo momentos del día que tenés que dejar pasar 3 bueno, o es verdad, en 4 las horas pico, trenes que no es podés verdad subir, en las horas que pico no andan uno las tiene escaleras problema y aún así mecánicas, subo. que se prenden fuego, que pero se sí lo paran por la utilizo. falta de Yo sí lo mantenimiento. utilizo, vos imaginate, Bueno, soy pero ahí legislador, hay que decir que soy la- legislador de Mendoza, me A muevo en Macri lo han subte votado. en Si el subte anduviera tan Capital. mal, la cantidad de gente que usa el subte no hubiera votado No, por porque Macri. es un público, pero- mirá, es un público cautivo, porque si vos querés llegar rápido al centro, no te queda otra que tomar Y es un Entonces, medio de sí o sí, transporte ágil. También utilizan eso
dicen, bueno, yo le pongo la tarifa que sea, total, la gente en principio quizás busca otra alternativa, pero después vuelve al subte porque es cautivo. No hay Pero forma. quien lo utiliza, esto es importante decirlo, porque se dice, bueno, se va a incrementar en 7 pesos con 50, actualmente se pagan 4 pesos con 50. Pero lo cierto es que no va a sufrir incremento aquel que lo utilice más de 40 veces. Esto está establecido de la siguiente manera. Y bueno, los sectores trabajadores lo utilizan. 39 viajes lo pagás 7,50, es mentira. Los primeros 39 viajes lo pagás 7,50 si se pone en vigencia esta tarifa, y recién el número 40 sufre una rebaja. O sea que es una mentira. No hay tarifa de la que vos planteás desde el primer viaje. Hay muchos meses hábiles que ni siquiera llegan a tener los días, muchos meses que no tienen los días hábiles para llegar a esa tarifa. Es un invento, eso es para hacer un eslogan de campaña después y decir que mientras más viajes menos pagás, cuando no es así. Hoy, bueno, se conocieron algunos ítems que supuestamente debería pagar el gobierno o la empresa Metrovías y que se lo trasladaban al boleto. ¿Está inflada así la tarifa? Mira, primero hay que decir que los números reales no se conocen. Los números los da la empresa Metrovías y SBASE lo toma como ciertos. No se conoce la verdadera ¿No hay algún ganancia. tipo de auditoría? No la conocemos, lo ha pedido la propia auditoría de la ciudad, no se lo han dado. Esperemos que con el amparo se abran los libros, porque entonces se demuestra fácilmente todo. ¿Quién miente acá? Pero digo, Metrovías pone en ese cálculo de la tarifa técnica gastos como, por ejemplo, el de compra de material o el desgaste de material que no le corresponde. Entonces, ni le corresponde, ni lo paga, pero lo traslada a la tarifa. Hay que decir también que la ecuación de las empresas durante el kirchnerismo era opaca. No se sabía un dato. Digamos. No, ni nosotros cómo no iban los estamos diciendo que antes era mejor y ni ahora es cuánto ganaba peor. cada uno. Se ha mantenido, por eso te digo, del Es una 94, caja negra. del 94 hasta esta parte, Pero se quejaban Metrovías... a lo loco, ¿eh? Con el macrismo no se quejan. Evidentemente están llevándose más. No sé, nosotros venimos hace 22 años el Grupo Rogio denunciando esto. Es uno de los grandes nombres de la patria contratista con la que facturaron en el gobierno del Frente para la Victoria y con la que la misma familia Macri hizo grandes fortunas. Entonces ahí están todos en un negocio metidos. ¿Por qué acá quiénes son los que salimos a frenar este tarifazo? Nosotros del Frente Izquierda, los trabajadores. Acá después no se metió nadie a cuestionar los negocios. Victoria ha protestado, digo. Yo armé un amparo, se lo dio un el compañero. No sé si lo presentó. Pero armé un amparo. No hay ninguno. Ahí está la causa, se pueden ver los distintos actores de la causa. No, y también hay quienes clausurado estamos... el periodo de amparos. Hay un problema social más general. Aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el agua. ¿Cómo vamos a frenar eso? Nosotros del Frente Izquierda estamos diciendo que las centrales sindicales, muchas de las cuales dirigen kirchneristas o que fueron kirchneristas, tienen que convocar a un paro nacional con movilización ya. Esa es la única manera de frenarle la mano al gobierno de Macri y el ajuste que está haciendo. Con el kirchnerismo el subte estaba barato, ¿eh? O sea, los 4,50 fueron decisión de con el kirchnerismo se hacían Rodríguez los mismos Larreta, negocios. los 7,50 es decisión se hacían los mismos negocios. Y ahora, ¿cómo frenamos el tarifazo? Ahí les digo. Bueno, pero ahí había una clara política a favor de los Era trabajadores. porque barato. los subsidios salían también de los bolsillos de los usuarios y de los contribuyentes. Pero o sea, cuando barato le no era. transfirieron el subte a Macri... Te quiero decir una sola cosa. Cuando transfirieron el subte a Macri vacunó todo el mundo con un tarifazo. Totalmente. La gente en la ciudad lo votó 2 veces. Sí, después. 123%. Igual te quiero decir... Subía igual que el colectivo. Yo lo que te quiero decir es el subte. que está pensado, el subterráneo, el transporte público, está pensado como un negocio cuando en realidad es un servicio público y debería ser un derecho, porque lo que nosotros planteamos es, el transporte público lo utilizan los trabajadores para llegar a trabajar y volver a su casa, los estudiantes para ir a estudiar, los jubilados para ir a los centros de salud, que los trabajadores vayan a trabajar, produzcan la riqueza del país, de la que se apropian la mayoría los empresarios, por la explotación del sistema capitalista. Bueno, ¿por qué los propios empresarios no garantizan que sea un derecho? Porque lo que hacen con estos aumentos es hacer que muchos trabajadores tengan que optar por otro medio de transporte, o caminar, o bicicleta, y eso también perjudica el tráfico por la superficie. Internacionales, el subte argentino era Pero yo lo que te digo barato. es que no sabemos cuál es el valor en la Argentina. A mí no me importa ahora la discusión de los valores internacionales. Abramos los libros para ver cuál es realmente el gasto que se produce para poner en funcionamiento el subte, porque hoy no lo sabemos. Es un invento de Metrovías avalado por el gobierno de la ciudad y por SBASE. Esa es la realidad, que es lo que plantea también el amparo. Seguramente el gobierno de la ciudad va a apelar esta medida, está claro. Ya lo dijo que sí. Claro, está Entonces, claro. Esa reflexión que vos decís no existe. Seguramente en el momento de la apelación va a mostrar la estructura de costos, porque además se han cumplimentado con las leyes
respecto de los incrementos, se convocó a la audiencia pública, independientemente de que vos digas que es o no vinculante, etcétera, etcétera. Digo, se cumplieron todos y cada uno de los pasos. En la apelación, el gobierno de la ciudad va a tener que mostrar la estructura de costos y por qué llega esos 7 pesos con 50, y a partir de allí se termina el misterio. Me parece que es fundamental que los servicios públicos, y fundamentalmente lo de transporte, y sobre todo teniendo en cuenta la historia que la República Argentina tiene, la historia reciente con la tragedia de Once, que se invierta en los servicios públicos, que se mejore la calidad del servicio y que esa inversión le dé más seguridad y más confort a los usuarios. Porque ya sufrimos muertes por falta de inversión, por corrupción, por desmanejo, y lo que necesitamos le aumentan los subsidios y le aumentan el parque. Tiene que haber inversión y esa inversión tiene que haber en seguridad de los usuarios. Es más, la auditoría de la ciudad, ¿sabés lo que cuestionó y lo denunció como un gran negociado? La compra de los trenes que trajeron de España para la línea B, presentándolos como nuevos, con aire acondicionado, que hoy los tenemos que padecer los trabajadores y los usuarios, que se quedan porque no tienen fallas que son terminales. Yo no creo que sea una cuestión de... Y lo último que te quiero decir en este punto es que el gasto mayor que hay, sin hacer ningún estudio muy profundo, el máximo gasto que tiene para mantener el subte funcionando es la propia empresa concesionaria, que se roba todo lo que puede, que no invierte nada y que nos obliga a los usuarios a viajar de esta manera y a los trabajadores a trabajar de la manera que trabajamos, poniendo en riesgo nuestra vida. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. Les pido acá a los diputados que se queden, porque ahora de la ciudad de Buenos Aires vamos a ir al norte. Van a conocer un pueblo muy particular, el pueblo de los empleados muertos. Durante mi gestión, desarrollamos al máximo la ciudad de Libertador. Realizamos mejoras edilicias en la terminal de ómnibus. Nuestro trabajo se ve reflejado en hechos para que Libertador siga creciendo, porque el progreso de Libertador lo vale. El exintendente de la localidad jujeña de Libertador General San Martín, Jorge Alé, además de dedicarse al progreso de su pueblo, parece que se dedicó a su crecimiento económico con plata del Estado. Está imputado por inventar empleados municipales para quedarse con sus sueldos. Entre los trabajadores fantasma hay muertos, menores de edad, y personas que ni siquiera viven en la zona. Calculan que el desfalco alcanzó los 41 millones de pesos. Se armaban planillas de muchas personas, entre 600 y 700 personas, se le ponían montos de asignación mínimos para no llamar la atención, entre 800 y 1.100 pesos a cada uno, y hacían una operación por la cual retiraron en promedio en efectivo de la sucursal Banco Macro Libertador General San Martín 572.000 pesos por mes durante 6 años, y también inclusive se pagaban aguinaldo y algunas bonificaciones de estos empleados. La denuncia se conoció en 2013 cuando algunos vecinos de Libertador General San Martín notaron que figuraban como empleados públicos aunque no lo eran. Aparecieron empleados municipales cobrando menos de lo que figuraba en planillas y beneficiarios de planes sociales que dejaron de cobrar porque figuraban como trabajadores del municipio. Es una denuncia que ya tiene 3 años de antigüedad, surge como inquietud de algunos vecinos que empiezan a ser dados de baja de algunos planes sociales, otros que no podían ingresar a algunos trabajos porque figuraban ya en el antes como aportantes. Cuando hacemos las investigaciones de esta inquietud, esta gente salía como empleada de la Municipalidad de Libertador. Ya en 2013 se hablaba de 12 millones de pesos robados, pero los casos más burdos fueron menores y muertos que figuraban como empleados. Detectamos menores de edad, gente que ya estaba fallecida, conseguimos hasta los certificados de defunción, los deudos de estos fallecidos también hacen las denuncias penales, y nosotros agregamos todo esto a un expediente judicial que mientras estuvo el ex gobernador Fellner, la Fiscalía no pudo avanzar porque no le elevaban todas las planillas y toda la documentación que requerían. Por ejemplo, en la planilla de liquidaciones de septiembre de 2011 está Rubén Gerardo Romero, que supuestamente cobraba 800 pesos por mes, pese a que en este certificado de defunción está claro que ya había muerto el 24 de junio de ese año por un shock séptico. El exintendente Alé también está acusado por la desaparición de 32 millones de pesos que el gobierno nacional le giró al municipio para que construya 100 viviendas. El intendente recibió en su momento 32 millones de pesos para construir viviendas en Libertador General San Martín, una localidad que hubo 4 muertos por la toma de terrenos privados por parte de la gente, que desesperada porque no tenía dónde vivir, tomó terrenos de la empresa Ledesma, la policía los quiso desalojar, se produjo un enfrentamiento, en función de esto se le elevaron 32 millones de pesos para que construya viviendas, la plata no está, las casas tampoco, es una situación procesal bastante complicada la del ex intendente. Yo soy de los que cree que frente a las denuncias hay que tener un grado de cautela porque si no se cae en histeria informativa, algo de lo cual yo vengo hablando hace ya varios programas. Por eso le pedí a Marcelo Llanos, diputado provincial del Frente Cambiemos, que venga acá y le voy a preguntar, ¿cómo sabemos que esto es cierto?
Bueno, porque es demasiado. ¿Cómo sabemos que es cierto? ¿Vos estás seguro que es cierto? ¿Dan los papeles? Bueno, a mí me consta porque estos papeles nosotros los hemos agregado a la causa y hemos llevado los deudos de los familiares. A este señor, Romero Rubén, lo conozco personalmente, sabía que estaba fallecido. ¿Y esos papeles son papeles oficiales? Sí, del Registro Nacional de las Personas, el certificado de defunción, las planillas que el propio intendente elevaba al gobierno de la provincia pidiendo auxilio financiero, y además no lo imputamos nosotros, lo imputa la Fiscalía, en virtud de que acredita todos estos hechos, llama a testimonial a muchos de los que figuran en estas planillas. La gente le dice que no trabajaba, algunos que ni siquiera vivían en Libertador General San Martín. Vuelvo a repetir, los deudos de los fallecidos van y declaran. ¿Por qué no pueden ser errores? Me voy a poner abogado del diablo. Vamos. Porque no son errores, porque no puede ser que 600 personas figuren de manera apócrifa y que sean las mismas que se repitan durante 6 años. Puede ser el error en 1 o 2 personas, pero no todas. Y no durante un tiempo tan prolongado. Y además después estas planillas se presentaban firmadas por los supuestos trabajadores. Y con esto se rendían y se extraían más fondos. Es decir, la provincia lo auxiliaba al intendente en 572.000 pesos por mes y ellos presentaban estas planillas. Así ¿Cuánto era por mes la guita que podían sustraer con estos mecanismos? 572.000 pesos era el promedio. Es plata. Sí, porque hacían un cheque a nombre de la municipalidad. municipalidad. ¿Cuánto gana un intendente ahí? 18.000 pesos actualmente, ¿no? Claro. ¿Cómo hacen el cálculo de que el intendente se robaba más de 500.000 pesos por mes? ¿Cómo lo prueban? Porque tenemos las planillas, la fotocopia de los cheques y constan las extracciones bancarias. Con esos cheques retiraban directamente el efectivo. Las crónicas dicen que hay sospecha de que esta plata se cambiaba en dólares y después la sacaban vía Perú. Hay una denuncia, sí, en el juzgado federal de Jujuy, a cargo del doctor Poviña, en donde se ha hecho una denuncia por lavado de activos. Nosotros hemos participado también en la investigación, en aportar documentos en esa causa, en donde gente que trabaja con el intendente viajaba con empleados incluso municipales a la frontera argentino-boliviana, se cambiaban estos pesos todos los meses por dólares. Hay que recordar que en el 2010 el cambio nominal dólar-peso era distinto, o sea que era una cifra aún más importante, y con esos dólares también luego viajaban a Perú. Está acreditado que uno de los allegados al intendente registra hasta 10 o 12 viajes por año a la nación de Perú. Todos estos elementos. El intendente Jorge Ale, ahora es sí, exintendente. Exacto. O sea, ¿ustedes pudieron acceder a esto? ¿Quién ganó la intendencia después? No, ahora hay del Frente Cambiemos, es Oscar Hayat. O sea, cambió el signo político. ¿Ustedes acceden a los papeles cuando entran a la intendencia? Nosotros, empleados municipales, nos dan las planillas antes. La Fiscalía pide las copias oficiales. ¿Esto ya estaba en curso durante la campaña electoral? Sí, pero bueno, nosotros hicimos la denuncia hace 3 años, después estaba arrumbada en Fiscalía, no tuvo más notoriedad esta denuncia, hasta que ahora la fiscal imputa el delito y lo convoca a indagatoria al exintendente y parte de sus funcionarios, porque el actual gobernador Gerardo Morales facilita toda la documentación que obraba en los archivos del Superior Gobierno de la provincia. Creo que son cerca de 50 cajas de documentación, lo hace constar la Fiscalía en su auto de imputación y se constata fehacientemente que lo que se había denunciado en su oportunidad era cierto. Yo te pregunto si la acusación es sólida, por esto que después se está discutiendo también como cuán sólida es la acusación contra Milagro Sala, ¿no? Digamos, bueno, también, ¿no? Entonces, a ver. Que la meten presa por una cosa, después se cae la causa, después le ponen otra causa y ahí la mantienen presa con otra Pero mire, yo le carátula. digo lo real, digamos, que pasa en Jujuy. En Jujuy faltan 2.400 casas, que llegaron a La Plata y no están las casas. Esto se hizo una auditoría, incluso por localidad, donde faltan las viviendas, y por este mecanismo hay una mega denuncia que hizo el fiscal de Estado de la provincia por 1.200 millones de pesos. No es un monto menor, no es un error de cálculo, no es un error técnico, es una cuestión, digamos, bastante llamativa. ¿Pero por eso está detenida Milagro Sala? La detuvieron por otra causa en su momento, por incitación a la violencia, creo, y luego, bueno, se fueron acumulando. Elige tu propia aventura. Claro, que fue cuando reformaron el Superior Tribunal de Justicia, que se amplió a 9 miembros. Sí, pero a ella le ordena la detención un juez que ya venía de anteriores gestiones, no ingresa con esta gestión. Es un juez y luego apelan esta medida, la Cámara confirma la necesidad de la detención de Milagro Salas, basada en un principio. En todo proceso, la regla es la libertad hasta tanto se dictamine en un juicio contradictorio la culpabilidad. Claro. Pero existen excepciones a ese principio, ningún derecho es absoluto. Esas excepciones marcan de que cuando los montos de la pena puedan ser muy elevados, lo cual podría motivar la posibilidad de eludir la acción de la justicia, o existiera obstrucción a la justicia, y esto es lo que dice el fiscal, que Milagro Sala en la calle le puede impedir obtener todos los medios de pruebas, además en los allanamientos que hace la justicia de Jujuy,
ha detectado valijas que estaban enterradas, papeles que estaban escondidos, CD, mucha documentación. Yo termino. No conocemos realmente qué es lo que tiene el fiscal en el expediente y si el fiscal está avalado por una cámara que tampoco fue nombrada por este gobierno. No, pero eso es lo que se cuestiona justamente, cómo se modificó el Superior Tribunal, que pasó de 5 a 9 miembros, que inclusive muchos legisladores votaron, siendo legisladores, votaron la reforma, y al otro día pasaron a ser ministros del Superior Tribunal. Ernesto Sanz, que dijo que si no la metían presa al día siguiente, no tenía gobernabilidad Morales. Si eso es un cuestionamiento a al tipo o al calibre de la militancia de Milagros Salas o a un temor infundado, no sé. Pero Ernesto Sanz cometió sincericidio. La metieron en cana porque no se podía garantizar la gobernabilidad en la provincia. Y a partir de ahí empezaron a maniobrar. Está claro, digamos, yo soy abogado, no estoy en Jujuy, pero está más que claro que Milagros Salas está presa cuando no tiene que estar presa, más allá de que se tiene que investigar lo que acaba de decir. ¿Usted cree que la van a poder sostener la acusación de Milagros Salas o que, llegado el tiempo, en el tribunal se va a caer? No, yo creo que se va a sostener. No conozco, vuelvo a repetir, la integridad del expediente, pero las pruebas son muy contundentes. Milagros Salas no solamente enfrenta esta causa, tiene múltiples causas. Pero enfrente están las casas hechas, no es como en otro lugar donde las casas no están, ¿no? Claro, es decir, hagamos la mitad y la otra mitad nos la robamos. Eso no justifica, digamos. Y además, sí creo que Milagros Salas también está pagando platos rotos de todos. Porque acá, de estas maniobras, participaban intendentes, como este que tenemos acá en la televisión, que era socio de Milagros Salas. Tenía otros relación... 5 o 6 intendentes, sí. Habían contratos que hacían con la Tupac Amaru, que tenía cooperativas. En Libertador General San Martín, en concreto, 11 cooperativas. Paturucito, Estrellita de Belén, Jardincito de Mi Sueño. Lo curioso es que de las 11 cooperativas, todas tenían el mismo domicilio legal. En la Alvear, calle Jujuy, que era la sede de la Tupac Amaru. Pero tenían trabajadores, laburaban, cobraban. No, es que las casas no están. Y curiosamente, la tesorera de las 11 cooperativas era una única persona. ¿Pudieron investigar si el exintendente Jorge Alé cambió su estilo de vida? Porque, a ver, 41 millones de pesos tienen que ir para algún lugar. ¿Se detectó a dónde fue la plata? ¿Se sabe qué pasó con eso? Sí, primero que tiene 4 imputaciones. Esta es una. Hay otras que está imputado por cifras también importantes. Un actual asesor legal de la municipalidad, que es el doctor de Libertador, que es el doctor Roque Rodríguez, lo denunció por enriquecimiento ilícito y aportó documentación, y además yo lo conozco a Jorge Ale, ha cambiado sustancialmente su nivel de vida. Pero creo que él también es, no es Ale el único, es parte de un sistema, de un engranaje, de un robo sistemático que se hizo en la provincia de Jujuy. Tengamos en cuenta algo y que es importante, lo que ocurrió en Jujuy con estas 600 personas fallecidas que cobraban, no se sabe cómo, con firmas apócrifas, también ocurrió en el PAMI. Recordemos que 7.500 afiliados al PAMI muertos seguían recibiendo muertos aún después de fallecidos. Digo, este modus operandi no solamente se dio en Jujuy, sino que se dio en el PAMI, y en donde esto repercutía significativamente en la baja calidad de los servicios que prestaba el PAMI, porque en definitiva terminaba prestando servicios a personas que estaban fallecidas. Bueno, yo digo en el caso, para volver al caso de Milagros Salas, porque Milagros Salas tenía una calidad de construcción de casas, una cantidad de construcción de cajas que superaba, por ejemplo, yo vengo de Tucumán, las casas que hacía José López, digamos, que se hacían con la plata de José López en la era Alperovich. O sea, había mayor, si querés, cantidad de eficiencia en términos de casa. Al momento del juicio oral no va a poder comprobar Milagros Salas que esas casas no se construyeron, pero estaban en proceso de construcción y que tenían los papeles en regla. A ver, te doy un dato, digamos. Digo, para ver si es una acusación política. Doy un dato. De estas casas de 2.400 que faltan, hay 600 medio construidas, 1.800 no están. Pero sobre esas 1.800 no construidas, se hicieron redeterminación de precios por proceso inflacionario. ¿Se cobraron? Se cobraron. ¿Completas? Completo, el 100%. Es decir, pagado el 100% del certificado de obra, se presentaron y dijeron que por la inflación y por el aumento del índice de la construcción, había que hacer un ajuste sobre casa no construida. Y se pagaron de nuevo. Tamaño error es imposible. Se creó una especie de unidad ejecutora provincial salteando el Instituto de Vivienda de Jujuy para que no tenga control. Y eso justifica que esté presa. Y ahora los intendentes, todos los intendentes que han sido socios con Milagros Salas porque han ido en el voto de Milagros Salas en octubre pasado, ahora se presentaron todos con Alberto Matuc, un diputado que es provincial también, ministro de Gobierno, a hacerle una denuncia a Milagros Salas por extorsión. Muchachos, fueron socios, queda claro, están los contratos, está todo firmado, no dijeron nada 6 años, ahora él acusa. Por eso creo que también Milagros Salas paga el plato roto y dicen, bueno, con Milagros Salas se termina la cosa. Y yo no creo que sea así,
porque este va a ser un mensaje. Como Milagro Sala no es del esquema político, está presa. Y los otros muchachos, como este señor, no. Entonces creo que la investigación se debe profundizar. Claro, de hecho, había 4 imputados en la primera causa Milagro Sala y la única detenida fue Milagro Sala. Por eso también la... Sí. No tiene por qué estar presa Milagro Sala, no tiene por qué. No se va a fugar y ya a esta altura decir que puede estar en condiciones de destruir pruebas, que son los dos únicos hay peligro de entorpecimiento y ese ha sido los criterios que tuvo el fiscal a la hora de negarle preventivamente a una persona. Es una presa política, Milagro Sala. Yo no discuto el punto de vista del caballero, pero hay que recordar que Mabel Balconte, diputada provincial, que creo que estuvo acá, mano derecha de Milagro Sala, dijo, y está con tratamiento psicológico, intentó suicidarse después que estuvo en estos programas, por el temor que le tiene Milagro Sala. Y bueno, uno dice que se quiso suicidar por el apriete que sufrió, que le apretaron los de gobierno. Pero no. La versión es tan... No, porque, a ver, Mabel Balconte, nadie la aprieta del gobierno porque está trabajando conjuntamente con el bloque de la Unión Cívica Radical, que es el principal partido de Cambiemos en Jujuy. Evidentemente no va a estar con quien le extorsiona. Ella me lo contó personalmente, somos compañero de bancada, que el temor que tiene, porque Milagro Sala la manda a amenazar con gente constantemente y amenaza a sus hijos y que no puede dormir de la presión que tienen. Con Milagro Sala detenida. No me imagino con Milagro Sala afuera. Y Balconte es un testigo clave. Entonces sí surge claramente que puede obstaculizar el proceso investigativo. Sí, Balconte es la que el crecimiento patrimonial de Milagro Sala. Decir que las valijas iban de acá para Jujuy y después volvían a 3.000 kilómetros, entraban en la Quinta de Olivos. Ellos no aparecieron, los videos no aparecieron. Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, que está imputado en una causa por amenazas coactivas contra Máximo Kirchner y Andrés Larroque en el juzgado de Servini y Cubría. Se cayó la boca ese hombre, porque arrancó queriéndose comer los chicos crudos, me como la cancha, diciendo que le traían las valijas a Máximo Kirchner, desapareció. Y encima el otro día leí que se llevó una monedita que todavía no la devolvió. Pero decir se dice en cualquier cosa, digo... No, los videos, ahora, digamos, fiscal de Estado. Se supone que el gobierno nacional puede acceder a los videos donde estaba Balconte llegando con los bolsos. Eso no apareció. Pero no pueden demostrar algo más. La operación de Casanelo que están diciendo que con un celular... Sin ánimo de contradecirlo. No es que llevaban valija y la traían. Se hacían transferencias electrónicas, se retiraban la plata. El mecanismo en todos lados hay que avisarle a Miranda porque él decía que venía la valija y a Balconte. Retiraban la plata. Bueno, Balconte era de esa estructura, era mano derecha. Y ellos dicen de que venían en vuelos... Balconte decía las valijas. Vos estás diciendo... transferencia electrónica. Balconte no dijo transferencia electrónica. A ver, y Miranda la tampoco. transferencia de Jujuy, nación, a provincia se hace como se hace hoy, por transferencia electrónica. Blanco y electrónico. Nadie lleva bolsa, por lo menos. La sacaban del banco. Allá la sacaban en efectivo. No la volvían a ingresar al circuito legal y sí la manejaban en bolsos. Y a mí me tocó estar, pues fui 4 años también acá en Buenos Aires como diputado nacional, ver cómo Milagro Sala viajaba acá a Buenos Aires, siempre me llamó la atención, viajaba con 20 personas a la vuelta. Todos decían que eran custodio, amigos, la verdad que a mí me llamó siempre la atención. Y cada uno con un bolso como si se vendrían a quedar acá por lo menos 20 días y eran por un par de días. Sí, hay cosas llamativas también. Habrá que ser cuidadoso con este tema y habrá que estar atento a las investigaciones. Yo lo que creo es que no se puede permitir un proceso que se dilate indefinidamente. Marcelo, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Pero como bolsos y bolsa no se le niega a nadie, a la propia vicepresidenta Gabriela Michetti se le encontraron. Ella misma confesó que tenía una bolsa con plata. ¿Cuándo? Cuando le robaron la casa en el momento de la elección, en el momento del festejo, porque Macri había ganado el balotaje, hubo un operativo coordinado supuestamente por uno de sus custodios. Alguien entró a robar a la casa de la que era vicepresidenta electa ya por ese momento y se llevó plata. ¿De dónde había salido esa plata? Veámoslo. Sí, yo denuncié como denuncié las cosas y además las denuncié con detalle, lo que me habían sacado. Fue porque lo podía explicar, ¿no? No es que fue secreto esto estaba en la justicia, estaba, digamos, es una investigación como cualquier otra, yo hice todas mis declaraciones como las tenía que hacer. Lo que me pidió la policía y la gente que estaba trabajando en la justicia también fue que si yo quería que realmente se conociera la verdad, teníamos que ser muy discretos y que no hiciéramos demasiado lío en los medios con esto porque si no se interfiere en la investigación. Había sospechas sobre la custodia, o sea, ellos entran y salen de mi casa, son amigos de mi hijo, son amigos míos porque yo les tengo mucho afecto.
tienen mucha, digamos, mucha confianza con la familia. Entonces, si a mí alguien me dice, es probable que sea de la custodia, la verdad es que yo quiero saber la verdad, porque yo estoy conviviendo con ellos. No es que lo oculté, sino que no lo comuniqué a los medios. Se llegó a la persona que fue el autor intelectual del robo. Fue un custodio. ¿El dinero nunca apareció? No. Eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Claro, ¿para qué estamos si no es para hacer comparaciones molestas? Una bolsa de plata es una bolsa de plata. Felisa Micheli terminó condenada a 4 años de prisión en suspenso por tener una bolsa de plata en su despacho. Era la ministra de Economía del segundo momento del kirchnerismo. Gabriela Michetti, la actual vicepresidenta, también tenía una bolsa de plata que dice que era... que le había tiene 2 bolsas de plata. Una era de la Fundación Suma, la fundación que la respaldaba y que eran fondos juntados para la campaña electoral, esto es lo que declara ella, y otra bolsa con plata de $50.000 que le había dado su pareja, supuestamente para financiar un posgrado de su hijo en el exterior. Esto es lo que figura en la propia declaración jurada. ¿Qué diferencia hay entre la bolsa de plata de Micheli y la de Michetti? Preguntas molestas. No, pero es notoria. La de Michetti Espere, no le di la palabra, diputado. Qué lindo ser presidente, jugar a ser presidente de la Cámara de Diputados. Hay varias diferencias. Primero que no se encontró en el baño de una oficina pública. Esa es una diferencia, digo. En el caso de Felisa, esto se encontró en el baño de su oficina. En segundo lugar, que a ella se la condena, a la ex ministra de Economía, porque no pudo justificar el origen de los fondos. Esto es, ella no pudo dar cuenta de dónde provenía y creo que entró en un berenjenal de idas que le y había vueltas, prestado el hermano, que la era para la compra de la casa. Digo, en ningún momento la justicia creyó respecto de la verosimilitud de los dichos de la ex ministra de Economía. En el caso si fueran a fondo Gabriela, acá, lo podrían... En el caso de Gabriela, primero, que ella lo primero que hizo es hacer la denuncia. En segundo, después atendió a la requisitoria periodística para no entorpecer la investigación, pero además... Pero venía en secreto, hasta ese momento no había dicho nada. Pero que cuando tiene que investigar la justicia y cuando se produce un robo, porque esa es la otra circunstancia distinta de uno y otro caso. En el caso de la ex ministra de Economía, le encuentra la policía, el personal de seguridad del ministerio cuando hacía las inspecciones de rutina. En este caso fue producto de un robo que la propia vicepresidenta de la Nación hace la denuncia, interviene la justicia. Convengamos que es raro que alguien te preste la plata por adelantado y en efectivo, en billete vivo, de un posgrado que se puede pagar en cuotas. Pero esto, si la justicia tiene algún interrogante, seguramente Gabriela lo va a poder demostrar y seguramente Gabriela lo va a poder decir. Es una persona honesta, Gabriela Michetti. Una de las funcionarias, digo, debe ser de las que tiene un patrimonio más bajo de todo el Poder Ejecutivo Nacional y de todos los funcionarios del Gobierno Nacional, con lo cual, digo, y además que siempre ha estado a las requisitorias de la justicia, periodística o de lo que sea, así que yo creo que no va a haber ningún inconveniente, como no lo hay en ninguno de los funcionarios de este gobierno, del primero al último, de contestar a las requisitorias de la justicia cuando tiene algún tipo de cuestionamiento para hacer. Ahora sí, diputado, le cedo la palabra, mire. Ojalá fuera tan optimista como el diputado Petri, pero no le creo nada a Gabriela Michetti, ni ahora ni antes. Y acá se está declarando encima, porque evidentemente el origen de ese dinero no es el que está diciendo ella. Y si es el que está diciendo ella, entonces incurrió en delitos, en infracciones a normas que previenen el lavado de activos, porque no se le puede donar en efectivo a una fundación, que son los vehículos por antonomasia. Un senador, porque ella era senadora técnicamente en el momento en que dice que su pareja le da la plata. ¿Puede recibir ese dinero, aunque sea su pareja? Sí, es un préstamo personal, si fuera el caso. Pero acá me parece que hay que hacer una salvedad. Gabriela Michetti puede ser una de las funcionarias públicas con menos patrimonio, pero su pareja es un lobista reconocido.
Es un lobista que hace negocio con el gobierno de la ciudad desde hace muchos años, es un lobista que va a hacer negocio con el gobierno de la nación. Entonces, ¿Pero se ha aprobado alguna acción de lobby de él? Es el jefe de la Cámara de Farmacias de Venta Libre. Lo vea para... Juan Tonelli. Juancito Tonelli. Eduardo Epstein, algún día, preguntale. Eduardo Epstein era auditor de la ciudad y le hizo un amparo para que bajaran el famoso LED inmenso ese de Coca-Cola en el Obelisco, se generó un lío bárbaro. Bueno, hubo una instancia judicial. En la Cámara, ante la apelación del gobierno de la ciudad, la Cámara convoca una audiencia de conciliación entre las partes. Por Coca-Cola aparece Juan Tonelli. Gabriela Michetti era vicejefa de gobierno de la ciudad. Y ahí, en términos de lobby para las farmacias, hay un montón para contar. Pero digo, es una doble moral, porque ella aparenta la pobrecita, que tiene una casita, que vino del interior de la provincia. Y su pareja es un lobista, o sea, me parece que no a mí lo que no me cierra es esta de la plata para... me parece que puede ser una fundación, una historia construida después, o sea... Yo que tengo un hijo que está por viajar al exterior y si le quiero ayudar, le voy dando la plata por menos, le doy la plata por adelantado. Habría que ver también la declaración jurada previa al inicio de la campaña, que son los candidatos, porque la declaración en donde aparecen los $50.000 es la declaración en donde ella ingresa ya la declaración jurada en diciembre. Exacto, como vicepresidente de la Nación. Pero hay que presentar una declaración jurada como candidato, hay que ver si estaban esos $50.000. ¿Estaban? ¿Se sabe eso? No tengo conocimiento, pero seguramente van a estar a disposición y seguramente debe estar y debe contar en la declaración jurada. Y el dinero en efectivo de la Fundación, ya lo explicó Gabriela, que era justamente para pagar gastos corrientes que tenía de funcionamiento del giro ordinario del desenvolvimiento de la Fundación, con lo cual no hay ningún tipo de problema en explicarlo en la justicia. Y esta es la diferencia. ¿No te genera una incomodidad que apareciera en el banner Farallón, que es la empresa de la cual es dueña la casa de José López? A ver, no, pero digo... Eduardo Gutiérrez está siendo imputado porque era el dueño de la casa de José López. Digo, a los dos, porque no, pero a ustedes también, que además Rolando figura como aportante de la campaña. Farallón, Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez. Seguramente puede ser, Farallón es socio del PRO, un montón de emprendimientos. ¿Y de López? No, por ahí no era el dueño de la casa. Probablemente le diera parte de esos 9 palos que tenía en el bolso. Por ahí probablemente vinieran de Farallón. Le daba la casa. Era como Teba y como Otero y como los Cirilanos le daban las casas a Jaime. Hay más casitas de Gutiérrez usufructuadas por algunos funcionarios, hay que ver. Y contámela. Algún colega nuestro también debe haber. Pero bueno, esperemos la investigación. Conseguime el dato. Conseguime el dato, no vengas acá a mostrarme las cartas, a orejearme las cartas. No, pero una cosa me parece importante de la fundación, que es lo que yo presenté en la justicia. Hay un abogado que hizo la denuncia a partir de la nota de Tiempo Argentino, ¿no? ¿Por qué hace la denuncia? Y me parece que acá hay que... La nota de Néstor Espósito, la primera. Exactamente. Quiero hablar de Néstor Espósito 2 segundos. Porque Gabriela Michetti lo salió a matar a Néstor Espósito. Lo salió a descalificar, para mí, con un acto de bajeza que no me lo esperaba. Néstor Espósito no contó absolutamente nada del origen de la plata, no cuestionó si tenía o no tenía dólares, si eran de Tonelli. Contó la causa penal del robo. Y las malas noticias no le gustan a nadie. Del robo. A partir de ahí se presenta este abogado y dice, quiero que investiguen el origen de sobre todo los $200.000, porque los $50.000 estaban en la declaración jurada. Creo que el abogado me parece que ni lo mencionó. De hecho, yo no vi la denuncia. Pero me presenté con Juan Cabandier en la denuncia esta del abogado y le dije, investiguen a la fundación, no puede tener $200.000 en un placar. Producto de donaciones. Esto tiene un protocolo, hay normas de lavado, y le dije que hay 4 o 5 fundaciones del PRO, vinculadas al PRO, que no tienen un papel en regla ni de casualidad. En la Inspección General de Justicia, que es el organismo que inscribe y regula las fundaciones, se tiene que presentar todos los años el balance de la fundación, una auditoría, la normativa, declaraciones juradas de que cumplen con la normativa en materia de prevención de lavado de activos y una serie de cuestiones, sacando a FIP, sacando a la UIF, que también tienen que presentar papeles ahí. Rodolfo, pero en la IGJ no hay nada de ninguna fundación. ¿Pensás que puede avanzar la justicia contra Gabriela Michetti? Yo creo que sí. Yo no me lo imagino. ¿Avanzar en qué sentido? Yo creo que hay que investigar. Avanzar la causa, si la pueden investigar. Y si, como dice Luis, no tiene una explicación fácil,
Me parece que se tiene que presentar y no dar vueltas como hizo Macri con Panama Paper, que dio todo un giro, pero raro. lo que hizo Mauricio Macri es someterse a la justicia, pedirle a un juez civil que haga una declaración de certeza. Me parece que es lo que corresponde. Lo que ha hecho Gabriela, a la justicia civil que haga una declaración de certeza. Y esto es lo que ha hecho Gabriela, digo, me parece que no hay nada que ocultar. Hasta ahora no se presentó, pero espero, si se presenta, que se investigue. No sé si se va a avanzar o no. Lo importante es que todos los funcionarios se sometan a la justicia como se somete cualquier ciudadano común. Digo, que no existan privilegios. Esto es lo que se tiene que terminar en la República Argentina. Que cuando tengan que dar explicaciones, sea a los medios periodísticos o más importante aún a la justicia, se sometan y no los intenten remover, no los demonicen o no terminen muertos. Lo interesante es que además, bueno, el ladrón, de apellido Cruzado, Juan Pablo Cruzado, 33 años, oficial de la Policía Metropolitana, va a juicio oral. Está el juez de instrucción, Martín López Perrando, pidió la elevación a juicio oral del muchacho que se supone que colaboró en el robo a la casa de Gabriela Michetti. ¿Por qué se sabe que colaboró? Porque hay un entrecruzamiento de llamados, habló con un teléfono, y acá viene el enigma. El ladrón, propiamente, el que se llevó la guita de la casa de Gabriela Michetti, no está detenido. Sería interesantísimo saber quién era este muchacho. ¿Era un agente de inteligencia, un miembro de otra policía? ¿Era un simple ladrón? ¿Quién se va a animar a entrar a la casa de una senadora en ese momento, no? La noche de la noche de, como digo, carajo, más allá de que estaba facilitado por el custodio que le dijo que no había nadie, que todos habían salido, que había chequeado que no había nadie. Digo, hay que entrar a la casa de una senadora en ese momento, ¿no? Porque no se supo, se mantuvo en secreto, pero finalmente trascendió. Hay que entrar en una situación en ese momento. Pero ahora quiero pasar a otro tema que tiene que ver con algo que está muy debatido, que no se entiende, no se sabe bien claro de qué se trata. Y es que el Poder Ejecutivo, más precisamente la Jefatura de Gabinete, más precisamente la Secretaría de Comunicación, va a poder utilizar, va a poder acceder a la base de datos del ANSES. Entonces acá se armó bruto debate. Desde la oposición dicen que va a ser un uso de los datos privados para fines de campaña política, de difusión o de llegar directamente al mail de cada uno de los que figuran en los padrones del ANSES. Desde el gobierno dicen que en verdad va a ser para gastar menos plata en la comunicación oficial y llegar directamente, comunicarle a la gente, por ejemplo, si tiene derecho a una tarifa social, a la deducción del IVA o a una cantidad de beneficios. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué es lo que va a pasar? Este es el motivo de debate. ¿Ustedes cómo la ven? Yo creo que, a ver, me parece que el gobierno ha dado estricto Pero antes que eso, vamos a hablar, vamos a la presentación del tema y las cosas en debate. Che, qué tarde aburrida. Chicos, ¿sale selfie? ¡Dale! Buenísimo, quedó re linda, ahora la comparto. ¡No! ¿Te están siguiendo todo el tiempo? Todos tus datos personales como nombre, apellido, edad, dirección, teléfono, sexo, correo electrónico se los va a mandar la ANSES a la Jefatura de Gabinete de Ministros para una estrategia de comunicación que ya generó polémica. En primer lugar, insisto, no se comparte ninguna información de cantidad de hijos, ni cantidad de aportes, muchísimo menos información económica, sino simplemente información de datos de contacto, que es el teléfono y la dirección de correo electrónico. En realidad está contemplado en la ley y se puede, la ley de habeas corpus, que es la 26.326, si no me equivoco, permite hacer este tipo de acción, digamos, compartir información para dar a conocer alguna política pública del gobierno. Desde el gobierno nacional aseguran que la medida no contempla el uso de datos personales con fines políticos ni de propaganda, pero por las dudas ya apareció el primer amparo legal para protegerse del uso de datos privados presentado por la abogada Valeria Carreras. A mí esto me parece peligroso. No debemos olvidar que el Estado está gobernado por un partido político que ganó, pero lo más importante es que se vulnera algo protegido por la Constitución, que es el derecho a la intimidad, a los datos sensibles. Por ejemplo, la orientación sexual. La orientación sexual se puede determinar a través del ANSES con el estado civil, con una declaración de concubinato. Es como si yo dijera que estamos en manos de un gran hermano. Ya sé, sos un tipo piola y tenés Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, Badoo. Pero ojo con lo que publicás, porque en una de esas te aparece un like de algún ministro nacional. Lo que se está haciendo es transferirle los datos del ANSES a la Secretaría de Comunicación
lo cual implica que los expertos en campaña sucia van a manejar la información de todas las personas, ¿no? Creo que el gobierno de los trolls a partir de ayer tiene acceso a nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección, quill, email, fecha de nacimiento, estado civil y nivel de estudios de las personas, ¿no? Si el gobierno quiere saber qué piensa la gente respecto al tarifazo, creo que esa información está a la vista y no toma medidas, ¿no? Me parece que lo que se trata aquí es de utilizar la información de las personas para hacer campaña, así que es muy grave. Y es violatorio de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Puede el gobierno usar la base de datos personales de ANSES? El jefe de gabinete Marcos Peña defendió la medida y dijo que el objetivo es tener un contacto más directo con la gente. Toda esta información es pública, no hay una información sensible, no hay una información que afecte la intimidad, no se pretende, ni en este caso ni en ningún otro caso, porque tiene que ver con la concepción de la democracia, del Estado y de la comunicación que nosotros planteamos, vulnerar la intimidad, ni perseguir, ni buscar, ni espiar, palabras que se han usado que creemos que son incorrectas. No tiene que ver con la comunicación política o la comunicación propagandística de un gobierno, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado. ¿Tenías pocos seguidores? Tranqui. Ahora parece que te van a seguir los 40 millones de argentinos. Hay mucha paranoia sobre esto. Claro, la idea de que el Poder Ejecutivo pueda acceder a las bases de datos del ANSES a priori ha generado muy importante debate, ¿no? Digamos, bueno, ¿para qué van a utilizar esto? Yo tengo una mirada mucho más pragmática de esto y supongo que el Estado, si quería, podía acceder a esto. Lo que pasa, lo raro es que lo pusieron en un decreto, ¿sí? Lo hicieron manifiesto. Esto es lo extraño, pero acá va a haber seguramente algún grado de confrontación respecto de esto. ¿Para qué va a utilizar el gobierno los mails o una llegada directa, poder perfilar? Hoy existe algo que se llama Big Data, que son las inmensas bases de datos, y con programas se puede perfilar para hacer llegar mensajes muy claros. Esto es lo que está, por ejemplo, utilizando tanto Hillary Clinton como Donald Trump en su campaña electoral. Le llegan con un email bien preciso a cada uno de los votantes diciéndole, usted que tiene esta edad, le puede interesar esto. Entonces, con ese filtro que hacen a partir de los datos de edad, de sexo, de consumo, le mandan mensajes bien dirigidos para el perfil de votante. Pero esto es en las campañas electorales. El Estado puede hacer esto. Lo que está diciendo el jefe de gabinete Marcos Peña, dice, nosotros lo que queremos así es no gastar millones en campaña electoral, en cadena nacional o en campañas por los medios, sino que queremos llegar con mensajes precisos que van a ser mucho más baratos. Diputado, los escucho. Sí, el Estado no solamente lo puede hacer, y la ley expresamente lo establece, sino que además lo debe hacer. Uno de los principios republicanos de gobierno es la publicidad de la difusión de los actos de gobierno. Exactamente, Sí, señor. la difusión de los actos de gobierno y la publicidad de los actos de gobierno. Y para mejorar las políticas públicas y para que esas políticas públicas lleguen a los beneficiarios directamente y no sea el beneficiario el que tenga que salir a buscar los requisitos, sino que sea el propio Estado el que se acerque, el que le proporcione la información, el que lo incluya, me parece que es trascendental. Buenas intenciones. Me parece que es trascendental. Pero ¿sabe que dice que de buenas intenciones te empedrado el camino del infierno? Pero estas buenas intenciones incluso están plasmadas en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, la Ley 25326, que establece expresamente las condiciones y los requisitos de la cesión de estos datos personales. Y como regla establece que estas sesiones de datos personales, que no son sensibles, porque esto es importante decirlo, el ANSES no maneja un solo dato personal sensible de las personas. Los datos personales sensibles son los que hacen a la religión, esos son datos tributarios. Hacen a la son lo más sensible a las en este país, a las lo más preferencias sensible. sexuales o a la inclinación sexual, a las inclinaciones políticas, a las inclinaciones filosóficas y culturales. Esto Bueno, para eso hay que pinchar un correo, hay que pincharlo el correo. Esto lo define expresamente la Ley de Protección de Datos Personales, pero dice que siempre para las sesiones de datos se requiere el consentimiento, salvo, y esto es importante decirlo, y esto lo dice el artículo 11, que exista una ley o bien que esa sesión sea entre organismos del Estado.
sea entre distintas agencias del Estado. Quiere decir que está perfectamente permitido y es una derivación necesaria de un principio republicano de gobierno y hace al mejor funcionamiento del Estado. Porque estamos hablando de dos agencias que van a compartir información para publicitar, para comunicar políticas públicas. ¿Cuál es lo grave? Y por eso se transparenta. ¿Por qué porque no plantean hay que nada necesitan ocultar. segmentar los públicos? Parece una estrategia de marketing para vender chocolates, una estrategia de propaganda política. Tiene que ver, más que una política de Estado. No, tiene que ver porque, a ver, el ANSES no solamente maneja la base de datos de los empleados y empleadores, sino también, por ejemplo, Asignación universal por hijo. Claro, la asignación universal por hijo, digo, aquellos que cobran jubilación. Entonces, hay determinadas políticas públicas, me refiero, por ejemplo, la devolución del IVA. La devolución del 15% del IVA. Es una política pública que la va a hacer el Gobierno Nacional, no la va a hacer directamente el ANSES. Le llegaría un mail a alguien que le diga, a usted le corresponde, Claro, usted ha sido beneficiado con la devolución del IVA. Y esa IVA. política pública, la autoridad de aplicación no va a ser el ANSES. Ahora, Petri, entonces se necesita esa base de datos para llegar a ese beneficiario, para llegar a su mail y que justamente esa persona sepa que puede llegar a acceder a un beneficio que está proporcionando el Gobierno de la Nación. Y es como decía Rolando, las buenas intenciones evidentemente se ven, pero después de los antecedentes que tiene el gobierno de Cambiemos, bueno, sobre todo, recordemos que Macri estuvo procesado por Nisman por escuchar a los secundarios, a su propia familia. Después, bueno, todo este tema que se armó con los trolls, con los emails. La campaña con los sucia de Twitter. Filmus. Digo, ¿cómo se puede creer ahora, después de estos antecedentes, que va a ser realmente pero digo, beneficioso? para la sociedad? primero es perfectamente legal la medida que se ha tomado. Segundo, si existe alguna desviación, se hará la denuncia correspondiente. A ver si el diputado opina que es legal. No, ¿Es legal? No, no es legal, no es legal. Primero comparto absolutamente lo que dijo Andrés Larroque. Me parece que lo van a usar con esa finalidad. Y acá ¿No es un poco paranoico? No, y acá lo hicimos. No, pero no se trata de ser paranoico, porque me parece que tampoco es... O una lectura paranoica, digo nada. No, pero no, me parece que es una lectura real de la situación. Y tampoco estoy diciendo que nos van a hacer un gran daño, solamente se nos van a meter en la casa de cada uno de los argentinos con un mensaje de propaganda política dirigido por Durán Barba y Marcos Peña. Estoy de acuerdo con lo que dice Larroque. Pero se voy supone, a... si es propaganda política, alguien va a saltar, porque Claro, esto va a ser automáticamente, público, le va a llegar a todo el mundo. No, pero quiero hacer una hilación cuestionando la perspectiva jurídica que recién decía el diputado Petri. La ley efectivamente dice que se requiere el consentimiento, o mejor dicho, que no se requiere el consentimiento para una cesión de un banco de datos personales cuando se trate de organismos del Estado para funciones propias del Estado. Pero también la ley dice que el organismo que obtenga, o la persona, el titular del dato que lo ha presentado en un organismo público, no puede ser, ese destino no puede ser alterado, la finalidad para la cual lo presentó no puede ser alterada. Y en este caso estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas: la comunicación política y la administración de los recursos de la seguridad social. Pero pará, termino porque hay otro dato más, todavía más contundente. Y te voy a dar artículo. El 11, inciso 2, dice, de la ley de 25.326, dice que no se requerirá el consentimiento cuando se trate de entre organismos. Ahora, dice que sí se requerirá el consentimiento cuando en esa base, en ese banco de datos, ingrese el email, el teléfono, el estado civil y los estudios cursados. Esos 4 elementos tienen que estar preservados. Tienen que ser, la cesión de esos 4 elementos tienen que ser consentidos por el titular de los datos. Y te voy a decir algo, Luis. Lamentablemente esos 4 elementos son los únicos que le importa a Marcos Peña. Que te puede llegar un WhatsApp o un correo. Es lo único que le importa a Marcos Peña. A llegar al correo electrónico y llegar al teléfono celular de los titulares de esos datos. ¿No puede caerse por un amparo, por una ley de habeas data? A ver, van a presentar, seguramente van a presentar habeas data invocando el artículo 43 de la Constitución, pero rápidamente creo que primero que no se están tergiversando datos. Digo, el habeas data es un recurso que justamente lo que intenta es corregir, por ejemplo, datos falsamente ingresados en bases de datos o proporcionar los datos que se encuentran en bases de datos del Estado por parte de cada uno de los titulares. Seguramente se pueden llegar a presentar recursos ante la justicia, pero me da la sensación de que van a ser rechazados porque, en definitiva, el objetivo de esta ley es comunicar políticas públicas y esto está expresamente permitido por la Ley de Protección de Datos Personales. A eso iba. Se calcula, se estima que hay entre 32 y 35 millones de personas inscritas en ANSES con datos personales que maneja, que administra el ANSES o la ANSES.
Por lo tanto, y estamos hablando de entre 5 a 10 datos personales por persona, estamos hablando de 200 millones de datos personales, ¿no? Un teléfono, ese es un dato, el email, el nombre, bueno, más o menos, yo creo que me quedo corto, pero vamos a hablar de 200 millones de datos personales. El convenio entre ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública dice que la cesión es a la Secretaría y a nadie más. La Secretaría de Acción Pública debe tener, por ahí estoy exagerando, no más de 60 personas en su staff, como planta permanente, como contratados y demás, que además están haciendo labores y tareas específicas de la comunicación política del gobierno, que te diría que básicamente es lo único que hacen. 60 personas de la Secretaría de Comunicación están en condiciones de procesar 200 millones de datos personales, de sistematizar... ¿Cómo lo van a contratar 200, afuera? Van a contratar a consultoras y le van a entregar esos bancos de datos personales a esas consultoras. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar y por lo tanto se va a violar la ley de protección de datos personales. Porque en todo caso, si pudiera concederle a Rodolfo, Petri que el hablando de convenio es legal, supuestos no de tiene lo que que manejar podría- solamente Greco y nadie más ver, que Greco. Salvo que quieran contratar a 5.000 trabajadores Primero. nuevos para que manejen eso. Cosa Primero. que entre contratar consultoras y incorporar trabajadores públicos, me parece que van a elegir a la Espere que quiero consultora. sumar acá otra perspectiva, porque está con nosotros Héctor Polino. Lo teníamos en zona para hablar del aceite, pero lo sumo a la discusión, así nomás, jefe. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Desde la perspectiva de los consumidores, ¿ustedes piensan que esto vulnera derechos de los ciudadanos, de los consumidores también? Podría llegar. Honestamente no tuve tiempo a profundizar en este tema porque estuve de canal en canal hablando... No lo pude de lo convencer. que- Con la botella de aceite. ¿No lo pude convencer recién? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en la difusión de esos datos porque pueden ser utilizados para la propaganda política. Indudablemente pueden ser utilizados. Lo que no se ve claro cuál es el motivo por el cual se dictó esta norma, este decreto. No está claro cuál es ¿A usted le da desconfianza? ¿Eh? ¿A usted le da desconfianza? No veo claro por qué se dicta este decreto. ¿Cuál es la ¿Por qué no lo ventaja? Por ejemplo, para poder justificar el tarifazo. No, para poder mejorar la comunicación de políticas públicas. Yo daba el ejemplo de la evolución del IVA del 15%. Pero la política pública está en los medios pero masivos que es claro, de comunicación social. Cuando uno quiere comunicarse directamente con el beneficiario, es claro que esa base de datos de ANSES que contiene a los beneficiarios de asignaciones universales por hijo permite, entre otras cosas, directamente llegar a su correo electrónico y decirle, mire, usted va a tener la posibilidad de contar con el beneficio de la devolución del 15% hasta un máximo de 400 Lo que pasa es que con mensuales. el revuelo que se armó, si no lo hacen bien, va a saltar Bueno, todo el pero mundo. si lo hacemos mal, si lo hacemos mal, automáticamente se van a dar cuenta y se va a denunciar. Digo, cualquier abuso, imaginémonos que estamos hablando, como decía recién Rodolfo Taila, de una base de datos de 32 millones de personas que se encuentran incluidas. ¿Y por qué no Cualquier comunicarse desviación, directamente? cualquier abuso que se pueda llegar a hacer, automáticamente va a ser percibido por los propios ciudadanos o por Hay que los decir partidos también, políticos que van a nobleza obliga fiscalizar que- esta utilización. Hay que decir que el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo también que si quiere el usuario va a tener la opción de bloquearla. No dijo bloquear. No recibirlo. De suscribirse. Pero es lo que corresponde. Pero es lo que corresponde. Es lo que corresponde. El gobierno, pero es que la ley establece. No, es el Yo creo usuario, la ley el titular el que establece. tiene que- Vamos a ver, está vamos a equivocado. sumar Lee otra la ley. opinión. Espere, vamos a sumar otra opinión. Cuando se dictó la norma- Héctor, espere, quiero que escuchemos esto. Héctor Polino es... Héctor Polino. Ariel Garbar, perdón. Te iba a poner en una entrevista, Héctor. Ariel Garbar es ingeniero especializado en temas de electrónica y de guardado, de privacidad de datos. Escuchemos qué dice. Bueno, primero están violando un contrato que todos los argentinos hicimos con un organismo, no con el Estado en general, que es con la ANSES. O sea, yo le confío a la ANSES mis datos personales. La ANSES administra pensiones, jubilaciones, planes especiales. Y se los confío solamente a ese organismo porque ese organismo además me garantiza a través de todo un protocolo de protección que esa información no va a ir a parar a terceros y a ningún otro organismo. Entonces sale un decreto que viola ese contrato entre cada argentino y la ANSES, en primer lugar. En segundo lugar,
justamente el ANSES tiene un sistema de encriptación de los datos para que terceros no incurran, no entren esos datos y los usen para distintos fines. Ahora pasa, por esto que salió publicado en el Boletín Oficial, a la Secretaría de Comunicaciones, en manos de funcionarios que no están autorizados para proteger nuestra Ahora, información. Ariel, en principio lo que dicen es que van a tener, hablan de que no son datos sensibles, de que es el mail, el número de teléfono. Bueno. Pero no son sensibles los Claro, datos. por eso lo dije entre comillas. Cualquiera que claro. googlean, Sí. a ver, ustedes ponen su nombre y apellido en Google, Sí. van a encontrar su número de quit o de quit. DNI, absolutamente. O de- Incluso la dirección. Pero no van a encontrar la dirección donde viven, No, la no van fiscal a a veces encontrar el email. Hoy, perdóname, Ariel, hoy Neces- hicimos una prueba con la productora. En mi caso y en el de otras personas de acá figuraba en la dirección. Salvo que alguien, no un organismo oficial, salvo que un tercero Sí. los haya subido Pero por figuraba algún tema en particular. Bueno, ahí está la discusión de qué va a pasar. Héctor, sí, ¿me querías decir algo? Quiero asemejarlo a lo siguiente. Con la norma que estableció el no llame, cuando uno recibe llamadas indeseadas a cualquier hora del día, se estableció que aquel que no lo quiere recibir tiene que inscribirse. Todas las entidades de defensa de los consumidores, hasta donde yo sé, hemos criticado esa norma, porque dijimos que tenía que ser al revés. Claro. Aquel que quiere recibir esas llamadas, que va y se inscribe en el suscriba. registro. Y no al revés, que se la mandan a todo el mundo y aquel que no la quiere recibir tiene que hacer el trámite. Que haga el trámite aquel que quiere recibir ese tipo de llamadas. Me parece que en este caso tendría que aplicarse el mismo criterio. Que aquel que quiere recibir información, propaganda, publicidad, que vaya y se anote en el registro. ¿Qué pasa con el encriptado? Y no al revés. A ver, y no al revés. Yo quiero dos A ver. cosas. Me parece que tiene razón Polino cuando habla del registro no llame. Pero la ley que regula la publicidad, por ejemplo, de los partidos políticos y de los actos de gobierno, establece, en el caso específico de los partidos políticos, que En lo que campaña hace- electoral en lo que hace la solamente. publicitación, no, en lo que hace la Pedidos de campaña publicitación electoral, tiene no tú. derecho y no es considerado spam, porque aquí es el tema. La cuestión es la consideración y la calificación de ese correo como spam o no. No es considerado spam y la persona tiene que suscribirse justamente si quiere dejar de recibirlo. Porque es de interés público. Claro, lo mismo pasa cuando es el Estado el que esté informando y esté informando respecto de políticas públicas. Aquí hay una cuestión que yo recién veía en el informe respecto de este ingeniero, que se nota que es ingeniero porque se nota que desconoce la ley de protección de datos personales, porque él habla de un contrato que celebra el ciudadano entre el ANSES, pero justamente la Ley Nacional de Protección de Datos Personales establece que no se requiere consentimiento en la cesión de datos personales cuando esa información es compartida con otra agencia del Estado. Entonces, a partir de allí, Pero él la decía, ley pero no está es decir una cuestión del dispensando. encriptado. Pero la ley está dispensando. Pero la ley también dice que no puede ser destinado a otra finalidad. En eso tiene razón. Yo le doy mis datos a ANSES, que administra la seguridad social. Y me puede mandar información, me puede clasificar como perfil de desocupado, no sé, todo lo que pueda hacer el ANSES dentro de su... Ahora, no le puede dar mis datos personales para hacer comunicación política a otra área de gobierno, porque no es una función propia del ANSES esa sesión. A mí me parece que como el tema genera tanta paranoia, está a tiro de amparo. Hay que ver cómo lo pueden Seguramente se defender. pueden llegar a presentar. Ya se presentaron. Pero me imagino, hoy se presentó que esto uno. tiene que ver. Sí. Me imagino La yo que abogada todo- presentó La uno. abogada que Pero digo, Viviana no, Castro. yo mañana presentó presento uno. Un amparo no se le niega a nadie. Yo Digo, yo mañana- que te lo den, ¿no? Lo Voy a que pedir el pasa es mío. que esos amparos tienen vigencia solamente para Para la el caso persona. particular. Lo que pasa es que No es una esa- una entidad que Exacto. representa. Cada pero uno también tendría que tiene, hacer el pero trato. también tiene características para convertirse en una acción colectiva. Sí. Tiene características Tendría porque que promoverla una asociación. son 30 y pico de millones de personas en una misma situación. O Se abre puede. jurisprudencia también. O sea, puede abrir una jurisprudencia para el todo. Pero A mí me yo parece me pongo del otro lado y digo, no es un exceso de celo. Digo, hoy por hoy, efectivamente, uno pone su nombre en Google y aparecen una Preguntale a cantidad de Marcelo datos. Tinelli. Preguntale a Marcelo Tinelli, que es víctima de una campaña ilegal, desleal, informática, con el hashtag ese mercenario K,
que está, me parece, a la vista de lo que pasó. Hay un ejército de trolls que trabaja para Marcos Peña y Durán Barba hace rato, no ahora para Tinelli, y eso lo van a aprovechar con esto. Lo van a aprovechar. ¿No? Bueno. No, para nada. Esto es lo que es justamente. Dicen que es ilegal, es inconstitucional, por el presunto posible destino que podría llegar a tener con usos electorales. No es lo que quiere hacer el gobierno. Luis, esa comunicación... El kirchnerismo piensa que el ladrón todos son de su condición y cree que nosotros vamos a hacer lo mismo que utilizamos, que hicimos en las... Pero mañana viene otro... A ver, esas comunicaciones no las podría hacer ANSES. Escúcheme, mañana viene otro gobierno. Imaginemos que este gobierno... Pero esto depende de la utilización pero mañana que se le dé. La norma tiene perdurabilidad en el tiempo. Pero no caduca cuando se produce la renovación. Claro. Y nadie sabe quién va a ser el próximo gobierno y las intenciones pero de los nosotros funcionarios nos del estamos próximo manejando en el gobierno. marco que de la ¿Se da ley, cuenta? de una ley que está establecida desde el año 2000. Nosotros no estamos, no estamos como hizo el kirchnerismo en su momento, que mandó una modificación con la ley de desabastecimiento o con la ley antiterrorista. No estamos modificando marcos legales. Estamos utilizando los marcos legales en la medida que esas leyes habilitan a compartir información entre distintas agencias del Estado y ya critican por las posibles desviaciones o eventuales desviaciones. Bueno, yo hacía la comparación con la cadena nacional. Esperemos a que se apliquen las políticas públicas y ahí vemos, la cadena nacional no estaba mal, el abuso en la cadena nacional es lo que uno criticaba, pero la cadena nacional es un instrumento poderoso, potente para llegar a comunicar a millones de argentinos políticas públicas. A mí me parece que hay que cuidar mucho. El problema es cuando se desvió y se desnaturalizó. A mí me parece que hay que cuidar mucho, como decía Garbar, que la base del ANSES, que debe tener algún grado de seguridad, cuando pase a otra dependencia del Estado, ¿a quién después llega? Porque ahí después llegan las tarjetas de crédito, a lo privado, a cualquiera, ¿no? Esa base de datos, que debe ser la base de datos más codiciada de la Argentina, si no está bien resguardada, es un capital muy importante, digo, para empresa privada, para bancos, para cualquiera, digo, porque a partir de ahí se procesa y se llega a filtrar los datos y a obtener perfiles de consumo de otra gente. Por eso hay que tomar todos los riesgos que los beneficios. Sin haberlo estudiado a fondo, pero esta ley, esta norma trae más riesgos que beneficios. Evaluado, puesto en la balanza, son más los riesgos. Pero vos fíjate, por eso hay que tomar todos los recaudos y por eso, digo, el gobierno no necesitaba, incluso muchos dicen, ¿por qué la necesidad de celebrar un convenio? Porque hay que transparentarlo y porque hay que tomar todos los recaudos para que en definitiva esa información que, a ver, sin convenio podría salir del ANSES. Esto es, el gobierno lo hace por una cuestión de transparencia y porque quiere poner en debate esta cuestión y porque quiere que se sepa que esto lo va a hacer. Pero la ley ya lo habilita a hacerlo. Vamos, de la paranoia de los datos a la paranoia que se generó este fin de semana con el aceite. Hubo escenas que parecían de Venezuela, de gente que perseguía un pallet de aceite para poder llevárselo porque decían que se iba a triplicar y que iba a llegar a 90 mangos. Hoy salieron comunicados que ponen paños fríos. ¿Pero qué va a pasar en verdad con el aceite? Por ahora no hay desabastecimiento, pero sí en algunos supermercados solo permiten la compra de tan solo 1 o 2 unidades por persona. Y es que el rumor de un posible aumento del 30% del aceite debido a la quita de subsidios generó desesperación en los clientes y la consecuente reacción de los comerciantes. Sí, tuvimos que restringir un poco la venta porque con esto de que se supo que iba a haber muchos aumentos, la gente empezó a comprar en cantidad, pero los precios siguen estando igual que la semana pasada hasta ahora. Yo soy de la política de no acopiar y si me parece que el precio se eleva demasiado, no compro. No me venden la cantidad que yo quiero. Así que trato de a los clientes, aunque sea una botella por persona. ¿Cuánto está el litro? 33, 35 pesos según la marca. Tenés aceites de litro y medio que están en 24, 25 pesos. Aceites comunes, bueno, obviamente los aceites de oliva están un poquito más caros. Y después tenés las mejores marcas, las marcas más tradicionales, que están en un 30, 40 pesos el litro, litro y medio de aceite. Bueno, esto es lo que ya les contaba, ¿no? El video que se conoció este fin de semana de la gente persiguiendo. No es una procesión de una virgen, muchachos, no. Es una procesión detrás de un pallet de aceite en un supermercado mayorista, ¿no? La gente sacando la caja de aceite porque hacían la cuenta. Decían, claro, si esto se va a triplicar,
Hacemos negocio, por lo menos nos resguardamos de la inflación. Hoy salió un comunicado en el cual el gobierno se comprometía de algún modo a moderar los aumentos en el aceite, ¿no? Esto que se especulaba que el aumento iba a ser del 30 o hasta el 90%, bueno, el gobierno y los industriales dijeron que el aumento iba a ser entre el 4 y el 6% y que se iba a mantener en algún grado los subsidios que eran los que iban a provocar este aumento en el precio del aceite. Yolanda Durán es presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, o sea, supermercado chino. Yolanda, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas ¿Y noches. qué hacemos con el aceite? ¿Compramos o no compramos? No, no hay que comprar. Las señoras que vayan, compren lo necesario, lo justo. ¿No va a decir que no va a subir? Apostamos no, a que no bueno, sube. si vamos y compramos en cantidad, obviamente va a haber escasez y sube también más el precio. Van a especular también los hipermercados y las empresas proveedoras. Pero bueno, las señoras y los señores tienen que tener conciencia y ir a comprar lo justo y lo necesario, que se vaya consumiendo de a poco, porque si empezamos de golpe, obviamente va a haber Pero el aceite no es como la verdura y la fruta, que si no se la venden se les pudre. El aceite lo pueden estoquear y pueden aguantar. Nosotros en nuestro caso no tenemos espacio para estoquear. No tenemos lugar para comprar y no tenemos los recursos necesarios para poder comprar grandes cantidades camionadas de mercadería y guardarlo. Pero otras supermercados sí tienen espacio y lo pueden hacer tranquilamente. Hay especulación de ambas partes, diríamos. A ver, de las empresas productoras, que sabemos cuáles son dos, las que son grandes formadoras de precio, y especulan con el aceite. Ellas, yo recuerdo... ¿Dos aceiteras grandes hay nomás? Sí, bueno, las que son formadoras de precios, las líderes, que son dos. Yo me acuerdo hace como 2 o 3 años, estas dos empresas pedían a la Secretaría de Comercio aumentar los precios, que se saque el subsidio y querían que se libere el precio del aceite. Bueno, no llegaron a un acuerdo, no se dio. Pero bueno, hoy consiguieron ese cometido. Hoy lo lograron. O sea, sacaron el subsidio que tenían, bueno, aumentaron cualquier cosa. Hoy el precio del aceite es una locura. A ver, una locura. ¿qué pasa con el aceite? El 1 de enero de este año, el aceite cocinero de girasol de 1,5 litros, que es el que se consume masivamente, estaba a 17 pesos. El 1 de julio aumentó a 28. El 15 de julio, en 15 días, pasó de 28 a 35 pesos. En 15 días aumentó 24,54% y en lo que va del año, un 100%. El fuerte Por aumento, afuera de todos los parámetros de inflación. salvo el tomate perita en cualquier canasta de alimentos, salvo el tomate perita, que fue el que más aumentó en lo que va del año, en segundo lugar está ¿Y no era que estaba el aceite. subsidiado? Está el aceite. Pero pasó lo siguiente. La política de precios cuidados, que comenzó el gobierno anterior y el actual la prorrogó, la 10ª etapa de precios cuidados comenzó el 7 de mayo de este año, por 4 meses, hasta el 6 de septiembre. ¿Y qué pasó? Entre los artículos que sacaron fue el aceite. Lo pusieron en el listado de precios descuidados. Bueno, por eso hoy circulaba un meme del aceite cocinero, justamente con la cara de Ricardo Ford. O sea, que era una cosa para rico, ¿no? Que había aumentado el 100%. Claro, y eso provocó, al ponerlo en precios descuidados, esta fenomenal suba. Ahora, este acuerdo que hoy llegaron, del 4 y del 6%. Si llega después de un 100% de aumento. Pero es claro, ni siquiera necesitaban hacer este reajuste del 4 y el 6, si ya había aumentado un 100%. ¿Es un mercado oligopólico el del aceite, como dice Yolanda? Pero claro, está totalmente concentrado. Además, Polino, el aceite se mantenía más o menos en ese precio porque creo que el gobierno anterior mantenía como un acuerdo con las empresas proveedoras de aceite y ese acuerdo se había caído y el gobierno actual no lo refrendó, o sea, es decir, no siguió adelante con ese acuerdo. Por eso lo sacaron de precios cuidados, lo pusieron en Claro, precios... pero no solo salir de precios cuidados, sino también mantener un acuerdo con la empresa para que se mantenga el precio base. Ahora, al terminar ese acuerdo, al caerse ese acuerdo, el precio se liberó y explotó. Claro. Y además hay otro hecho. Los grupos empresarios le están jugando
¿Se están jugando cambiada Bueno, a yo creo Macri? yo creo que hay que Digo, sentarse. 100% de aumento. Hay que sentarse con los productores, claro. Porque ¿Les ganaron la 100% de espalda? aumento no reconoce una justificación en la inflación. Esto es lo que a todas luces surge a primera vista como una consecuencia necesaria de estos incrementos. Uno no ve que tengan relación con la inflación. Seguramente será cuestión de evaluar si no es necesario una nueva inclusión, por ejemplo, en precios cuidados. Digo, para el nuevo convenio, porque seguramente esto se va a seguir prorrogando. Pero yo Estoy quiero casi hacer una seguro. acotación ahí. De Sí. precios cuidados solamente rigió para las grandes cadenas. Lo que vienen a hacer para los mercados de proximidad, que somos todos nosotros, y almaceneros y polirrubros, no existimos. Nunca este nuevo secretario hizo participar. En cambio, los otros secretarios anteriores que estuvieron, nos sentábamos a una mesa todos a negociar. No había discriminación. O En sea, este ustedes caso el precio, hay discriminación. el aceite se los cobran más que a los supermercados. Aparte hay una vivada, Rolando. En nuestros supermercados todos los proveedores se hacen los vivos, nos traen todos con aumentos todos los meses. Yo me cansé de llamar a la Secretaría de Comercio, ni siquiera te atienden el teléfono, ni para darte una explicación. O sea, nos dejaron solos. Y acá, y el que sufre más es el que menos tiene, porque nosotros, nuestros supermercados, están los barrios que menos tienen. Dentro ¿Por qué de no una funciona villa, la ley de la incluso oferta y la tenemos un demanda? ¿Por qué si supermercado? baja la demanda no bajan los precios? Porque hay concentración económica. Hay formadores y deformadores de precios. Bueno, el caso... No hay libre juego de la oferta y la demanda. Esta es la concepción errónea, a mi juicio, del gobierno, que piensa que hay un libre juego de la oferta y la demanda y que ¿Hay el algunos mercado, mercados transparentes? ¿La fruta, la carne o no? en algunos rubros, pero no en este. En este hay concentración económica. Y entonces, cuando hay concentración económica, tiene que intervenir el Estado. Porque si no, el mercado actúa en desmedro de los intereses de la sociedad. Malvinas Argentina, de donde soy yo, con Urbano, bonaerense, zona norte, hicimos un relevamiento, en realidad lo hizo el Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas, específicamente del aceite. 7 supermercados, 4 de ellos grandes, desabastecimiento de aceite en todos, desabastecimiento no total, pero digamos en ningún caso comparado con lo que venía pasando. Coto, que está ahí en Panamericana, en un shopping grande, Coto restringió la venta de aceite directamente, como para reforzar un poco lo que plantea Héctor en cuanto acá el libre juego de la oferta y la demanda es verso. Y nosotros tenemos registrado el Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas, en lo que va del mes, un aumento del 32% en Malvinas, se relevan precios de Malvinas, 32% de aumento del aceite en lo que va del mes. Así que me parece que si el gobierno no tiene que intervenir en esto, no sé qué va a hacer. Espere, que acá tenemos uno de Mendoza. Peor todavía. Tenemos uno de Mendoza. Bueno, vos venís de Mendoza. Allá se hace aceite de oliva, buen aceite de oliva. Buen aceite. ¿Hay algo que justifique el aumento? ¿En Mendoza aumentó el aceite de oliva? Me gusta más el sanjuanín. No meta cizaña usted, diputado. En el caso del aceite de oliva venía con un precio muy deprimido y no ha aumentado como ha aumentado, por ejemplo, el aceite de girasol. Siempre ha sido un aceite más caro. Claro. El de medio litro, ¿sabe cuánto está? 89,90. En origen aumentó. Claro, pero no al productor. Esos aumentos por lo general no les llegan a los pequeños y medianos productores. Esto es así. O sea que son aumentos de intermediación. Exactamente. No los registran los productores olivícolas de la provincia. No sé, yo soy de Mendoza. Yo también nací en Mendoza y conozco bien lo que viene a hacer el productor. Hay que ver, a ver, ¿cuánto le están pagando el chatín de... Te puedo asegurar que no les pagan 80 pesos el medio litro, y la mitad tampoco. Hay que analizarlo porque uno Estarían echa la culpa directamente al consumidor, o sea, a la cadena final o a la intermediación. Hay que analizar desde el momento que el productor vende a cuánto está vendiendo la aceituna, por ejemplo. ¿Cuánto está ganando? Porque mucho verso hay en el medio. Hay productores y productores. Mira que vengo de una pequeña chacras que hay, de finquitas chiquitas, las conozco a todas. Cobra muy poco. Le pasa al olivícola y le pasa al vitivinícola. Digo, son precios marginales prácticamente y están estancados de hace 5 años. Ahí donde tiene que intervenir la Secretaría de Comercio. A ver, a poner precios de referencia. Pusieron una web que está de la Secretaría. ¿Quién entra a la web? ¿Quién va a entrar a ver todos los precios? ¿Las personas? No. Entra, la prensa debe entrar para ver, debe entrar algún mayorista y nada más.
No, a ver, primero yo creo que este es un gobierno que a través de la Secretaría de Comercio dialoga y ha dialogado y se reúne con todos los sectores. Desconozco si no se habrá mentira. reunido por eso. Perdón que le diga, pero es mentira. Perdón. Es muy selectivo su secretario de Comercio. Hablar? Es decir, a ver, las quejas reiteradas de los empresarios respecto de las maniobras que, por ejemplo, hacía Moreno con la Secretaría de Comercio, en donde prácticamente les imponía con el látigo a los empresarios. No, mentira. Bueno, es todo un mito. La verdad, repiten, me da mucha bronca, porque repiten por repetir como un loro, repiten lo que escuchan el resto. No es así. Te digo porque yo participé en las reuniones. La inflación estaba igual con Moreno. Bueno, pero había referencia de precios, había inclusión social. En este caso no hay nada. Bueno, pero ahí ya no te estás refiriendo, me parece, desde tu posición... No, hablo en nombre de todos los superchinos y de los almaceneros y los mercados también del interior. Del interior también, no los convocan, no sabemos qué es lo que está pasando. De las políticas sociales me da la sensación que ya no estás representando a los Volvamos a los precios, me refiero al comercio. Estás tomando una posición ideológica. Me refiero al comercio. Y ahora entiendo por qué justificás a Moreno, porque lo cierto es que Moreno gobernaba con la pistola en el escritorio, con el látigo y con los bolsillos. Diga semejante barbaridad, diputado. No discutamos el pasado, no discutamos el pasado. Increíble. Yo le pregunté al diputado, espere, no discutamos el pasado porque estamos con el aceite. El aceite hierve hoy. Bueno, ¿siente sin lugar a que dudas, les ganaron, el gobierno no le jugaron limpio los formadores de precios? Yo creo que el gobierno tiene la obligación de sentarse, por ejemplo, en el caso de los formadores de precios del aceite y establecer condiciones y restablecer los equilibrios. Me da la sensación que, claro está, si hay una tendencia a la suba, lógicamente, no los 40 millones de argentinos, pero muchos argentinos mañana van a salir a comprar aceite y esto va a generar una estampida o puede llegar a generar una estampida. ¿Por qué se cortó? ¿Por qué se cortó el acuerdo? ¿Por qué no lo hace el diálogo? Miguel Brown, dueño de una cadena de supermercados, secretario de Comercio, la Anónima, secretario de Comercio de la Nación, y Mauricio Macri, Alfonso Pratgay, el ministro del gabinete económico que quieran elegir, ninguno tiene lo que hay que tener para plantarse frente a Molinos, por ejemplo, que es uno de los grandes formadores de precios de este producto, y para plantarse frente a Coto, Carrefour, que son los verdaderos peces, lo que nos comen la sangre, lo que nos chupan la sangre en el mercado de los alimentos. No se le van a plantar porque tienen una visión... Pero se les vuelve en contra. Bueno, digo, la gente no está contenta con el aumento. Y como tampoco están contentas con el tarifacho. Hoy me llegó este dato. En Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz, supermercado La Anónima, calle Avenida del Trabajo 469. Falta aceite y manteca en las góndolas. El aceite que hay es el de oliva y vale 137 pesos el envase de 900 centímetros cúbicos. O sea, en la cadena del propio secretario de Comercio. 137 pesos. Polino, ¿se puede malo sancionar a los que... Polino. No, me llegó por correo electrónico hoy esta información. Una persona seria ve la maldad que trae. Polino, ¿se puede sancionar a los que restringen la oferta de aceite en este caso? ¿Qué se puede hacer? Saludarlo, felicitarlo por la guita que están haciendo. El gobierno tiene leyes. Lo que hay que aplicar son las leyes que están vigentes. Ni los gritos, ni las amenazas, las leyes. Está la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley del observatorio de precios. Aplicar las leyes que están vigentes. Si alguien saca del mercado arbitrariamente un producto, está creando un problema social. Pero eso nunca funcionó. Digo, lo de Moreno también tuvo pata corta, digamos. Pero yo estoy diciendo que hay que aplicar las leyes, no los gritos, no las amenazas. No, yo creo que ahí también, para lidiar con estos cuasi monopolios, no se lidia con buenas intenciones, ¿no? Porque vos les hablas con el corazón, te contestan con el bolsillo. O con firmeza, o con Moreno o con Augusto Costa, que le tiró por encima una ley de abastecimiento. No parece que hubiera una postura intermedia. Claramente que no hay salida, más vale que no hay salida. Estos tipos están acostumbrados a esquilmar a los argentinos. Toda la vida. O sea, hay que tenerlo con el látigo, lamentablemente. Pero cuando lo tenés con el látigo te cambian la etiqueta y te aumentan igual. Bueno, y hay que estar atrás. Por eso tiene que haber un Estado fuerte. Por eso tiene que haber un Estado fuerte. Que llegue a todos los rincones de estos vivos. Y otra cosa quiero decir del aceite, no, esto es momentáneo también, porque en cualquier momento va a parar. Tampoco es de acá a diciembre vamos a vivir sin aceite. Por eso tenemos que tener un consumo medido. Y otra cosa, guarda con el azúcar. Guarda con el azúcar. Hay que prestar atención. Vos decís que la que se viene
también es el azúcar? Para mí sí, porque ya en Jujuy raro, hicieron Blaquier. ya... están haciendo, las cooperativas están haciendo lío en el interior, las cosechas no fue muy buena, no levantaron en tiempo y forma la zafra. Está bien, pero ahí Entonces, le voy a decir acá al diputado de Frente Sí. para la Victoria lo mismo que le dije a Augusto Costa. Todo muy lindo, pero el kirchnerismo no se ocupó de desmonopolizar los alimentos. Hay 2 fabricantes de cerveza, 2 Tuvimos fabricantes de 12 aceite. ¿Y te parece poco? No, y por lo menos, 12 más necesitamos. Claro, Sí, claro. 12 más. Y con Le 12 agradezco, con les 12 más le agradezco. dejamos a Macri un país más o Claro, menos. que les agradezco a los diputados. Muchos López más. Yolanda, Héctor, muchas gracias por venir. Así nos vamos. Esta fue tercera posición. Gracias. Ecogear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También Ecogear shampoo y acondicionador. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Cuando el calzado no brinda la solidez que el trabajo exige, los operarios se sienten desprotegidos, vulnerables, descalzos. Boris, la empresa líder en calzado de seguridad, desarrolla los productos más confortables y resistentes del mercado. Cuando tus pies calzan Boris, te olvidas del resto. Auspició este programa. Claro, es simple.